Pesqueros chinos que depredan los recursos de un país africano cualquiera. Piratas del delta del Níger, que secuestran tripulaciones a cambio de un rescate. Traficantes de personas que se lucran enviando inmigrantes en cayucos a las Islas Canarias. El Golfo de Guinea se ha convertido en uno de los puntos calientes de la seguridad marítima a nivel global. Hola a todos, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Actualidad Militar, el lugar de encuentro de aquellos que quieren saber lo que sucede en este convulso mundo. Hoy viajamos al Golfo de Guinea, a las aguas turbulentas, llenas de piratas. No vamos a viajar en el tiempo porque esto no es Bellum Artis Historia Militar, mi otro canal, sino que, por desgracia, vamos a hablar de piratería en la actualidad. No hace mucho nos sonaba Somalia y los piratas somalíes. Parece que pasaron de moda o que están controlados, pero ahora las aguas turbulentas se pasan al otro lado de África. Del Índico nos vamos al Atlántico para saber qué sucede en ese golfo. Un golfo que tiene cierto recuerdo a España por nuestra Guinea Ecuatorial. Vamos a hablar de piratería en el Golfo de Guinea. Para ello contamos con un nuevo colaborador de Bellum Artis, espero que vuelva, Fernando Ibáñez, que nos va a hablar de su nuevo libro titulado Seguridad Marítima en el Golfo de Guinea. Alguien dirá, otro que vuelve a hablar de un libro. Claro, yo tengo gente que escribe, no gente que no tiene ni idea de los temas. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo desde dónde nos vean y el momento en que lo hagan. Pues vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, hablando de actualidad, ¿no? Yo aquí en el canal, este nuevo canal, que es el proyecto de actualidad militar de Bellum Artis, ya tengo programas sobre seguridad en tierra, ¿no? Narcotráfico, guerrilla, narco, Ecuador, y me parece muy interesante recordar que la piratería, algo clásico que suena a tiempos remotos, ¿no? Ya el sobrino de mi amigo Cayo Mario, Julio César, lo secuestraron unos piratas y ayer con el bisnieto de Cervera quedé ya con él, con Ángel Cervera, para hacer un programa sobre los piratas del Índico, de Sandokan, y los demás piratas tagalos y toda esta zona de por ahí, que seguro que te suenan un poco como previos, ¿no? Claro, claro. Sudeste asiático también, sí. Hoy en día son básicamente dos grandes puntos calientes los que tenemos en el ámbito de la piratería. Somalia es verdad que se ha quedado fuertemente reducida, tanto por la presencia de las distintas operaciones militares que se desarrollan allí, como por la presencia también de vigilantes de seguridad privada armados en los buques mercantes que navegan por la zona, y esto ha hecho que prácticamente digamos que los piratas hayan cambiado de negocio, porque claro, para que nos hagamos una idea, llevan desde mayo de 2012 sin obtener un rescate gracias a un secuestro. Claro, nadie mantiene un negocio durante 11 años que no da beneficio. Por lo tanto, ahora se dedican a otras cosas, al tráfico de personas. Salvo que ese negocio sea una tapadera de blanqueo de dinero, que bueno, eso claro, es una herramienta. Esa es otra opción. Entonces, básicamente ahora, digamos que se han reconvertido, se reconvierten, algunos se han hecho parte de los grupos yihadistas, otros se dedican al contrabando, de tráficos ilícitos o al tráfico de personas. Y entonces los dos grandes puntos calientes, como decía, hoy en día ya son el sudeste asiático, precisamente en la zona de Malasia, el estrecho de Singapur, que es en este momento la zona más caliente también, y el Golfo de Guinea, que es un área que lleva ya varias décadas muy activa y que la verdad es que está costando bastante reducirla por motivos que luego iremos hablando. Sí. Pues vamos a hablar de un tema que conoces en profundidad como investigador, digamos, académico, ¿no? Porque esto lo haces en el ámbito de los estudios de universidad y traes este libro para que la gente quiera entrar a conocer un tema vital para la seguridad marítima. Es cierto que a lo mejor hay rutas, ¿no? que evitan que gran parte de estos barcos pasen por ahí, nuestra cadena de Suez, que evita que gran cantidad de los barcos mercantes pasen por ahí. Pero yo, como
pequeño grumete que me aventuro en el mundo de la actualidad, sé que Guinea también tiene rutas propias por el petróleo que surge, por ejemplo, en la zona del Golfo de Guinea. Hay petróleo y eso implica paso de barcos por ahí. Claro, para que nos hagamos una idea, en el Golfo de Guinea transitan aproximadamente cada día unos 1.500 buques. Estamos hablando, como bien decías, por un lado de petroleros, porque es una región que es muy importante en el ámbito de los hidrocarburos, podemos dar algunos datos, y también, sin embargo, es una zona por la que transitan bastantes cargueros, también incluso pesqueros españoles que también faenan en áreas no solo del Cabo Verde, digamos, por ejemplo, que son más seguras, sino también, por ejemplo, en zonas que en estos momentos hay un mayor riesgo, como puede ser Guinea Ecuatorial, Santo Tomé, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que el Golfo de Guinea es un área que desde el punto de vista de la seguridad marítima sí que es crítica por, como decías, esta presencia de extracción de hidrocarburos, sobre todo gas y petróleo, particularmente en las aguas de Nigeria. Ahí tengo un poco ahora el Vessel Finder, que es una aplicación que a mí me gusta mucho Sí, poner siempre que sí. hablo de temas de comercio, rutas internacionales, porque es esencial, ¿no? Hay gente que no nos hacemos idea de lo que hay en este mundo sentados en nuestras casas. Y si un día vamos a un puerto, ¿no? Ahí el puerto de Gijón o el puerto de Barcelona o Algeciras, vemos movimiento, pero es cierto que no nos hacemos a veces idea de todo lo que hay realmente posicionado en este mundo, ¿no? Dando vueltas con mercancías, ¿no? Hay que tener en cuenta que entre el 85 y el 90% del comercio global se mueve por mar. Por lo tanto, es un atasco, digamos. Ahora estamos teniendo problemas, por ejemplo, con la sequía en la zona del Canal de Panamá. Está provocando un cierto atasco en el tránsito por el Canal de Panamá. O recordarán el Iberviven, el barco que quedó encallado en el Canal de Suez hace año y pico, 2 años, ¿no? Y que provocó también, lo podíamos ver con este tipo de aplicaciones que tú comentas, pues el enorme atasco para el comercio marítimo, pérdidas enormes para las navieras, para la industria. Entonces, es verdad que es un sector crítico porque muchas veces depende, digamos que las rutas marítimas son un poco las venas que alimentan nuestras economías, ¿no? De manera que si se quedan bloqueadas por cualquier razón, genera enormes pérdidas, enormes inconvenientes, muchas veces a las propias empresas. Pues vamos en primer lugar, yo creo que lo que tenemos que hacer no es siempre situarnos, ¿no? Uy, espera un momento, que me sale el nuevo logo que tengo informatizado, así muy chulo, con un radar, me sale en tamaño gigante, lo voy a quitar. Y lo primero es posicionarnos en el mapa, ¿no? Vamos a saber Sí. dónde tenemos que ir, ¿no? Porque ¿De qué el estamos Golfo de hablando? Guinea, hay gente ¿Dónde que estamos? puede saberlo y otros van a decir, ¿y eso Sí, qué es? claro. Tenemos aquí un mapa y tenemos países que ahora nos vienen algunos, yo digo Gabón, y los Sí, seguidores de Belunartis ya saben que el golpe de Estado ahí, que se puede efectivamente, asociar un ahí ha poco a... ocurrido. ¿Mm? Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos del Golfo de Guinea, en este caso, cuando hablamos del ámbito de la seguridad marítima en particular, eh, yo en el estudio que he hecho, en la investigación, propongo una definición porque no está muy claro. Muchas veces tampoco los autores a veces nos ponemos de acuerdo en qué consideramos que es el Golfo. Pero a efectos de la investigación, básicamente lo que propongo es agrupar a casi una veintena de países que abarcan, como veremos en el mapa, eh, desde Senegal por el oeste, que además nos suena, porque Senegal es, en estos momentos, por ejemplo, tenemos una fuerte crisis migratoria en la isla de Hierro, en Canarias, precisamente por la llegada de inmigrantes irregulares, 1 millar en los últimos 3 días. Es una Sí. auténtica Y con motines en las barbaridad. patrulleras, ¿no? Si no recuerdo mal. Efectivamente, con problemas también, con la patrulla de la Guardia Civil, incluso intentando devolverlos a Mauritania, que bueno, pues, hay que reconocer que también bueno, es uno de los países más pobres del mundo y ha dicho que bueno, o sea, vienen de Senegal, devuélvalos a Senegal, ¿no? Pero bueno, Senegal se negó, en fin, con serios problemas por este lado y como digo, 1.000 inmigrantes irregulares en Hierro, que es una isla que creo que tiene 4.000 habitantes, quiero decir, es una cosa relativamente pequeña y que provoca un impacto muy serio. Pues desde Senegal, como digo, por el oeste, hasta Angola por el sur, ¿no? Incluyendo también dos archipiélagos, que son Cabo Verde
y Santo Tomé y Príncipe. Esta sería básicamente la zona de la que estamos hablando. Representa aproximadamente, para que nos hagamos una idea, el 25% del tráfico marítimo de África, en torno a unos 20 puertos comerciales, ¿no? Lo que yo he intentado en el libro es analizar dos fenómenos que afectan a la seguridad marítima en esta región. Por un lado, la piratería, que afecta sobre todo a buques petroleros, a cargueros, a pesqueros, digamos, de países ajenos a la región en general, quiero decir, de países terceros, pero que trabajan en la región. Y por otra parte, la pesca ilegal, que en parte está relacionada con la piratería, solo en parte, porque en este caso es una amenaza que afecta directamente a los países de la región, que son, digamos, los principales damnificados, pero que proviene fundamentalmente de flotas pesqueras extranjeras, como veremos después, ¿no? Entonces, lo que yo intento es hablar de seguridad marítima en general y enfocándolo, en el caso del Golfo de Guinea, en dos estudios de caso, uno referido a la piratería y otro a la pesca ilegal. Pues tenemos ya un poco el contexto geográfico, ¿no? Y nos vamos a ver el problema, cuando hablamos de Somalia, en el problema de Somalia, no solamente era gente que quería hacer negocio, ¿no? Es decir, gente malvada y cruel que quiere robar porque son malos, sino que hay gente que a veces, por circunstancias de la vida, se ve obligado. Aquí en Belum Artis tenemos programas históricos, perdón, en Belum Artis Historia, tengo programas sobre la historia de la piratería. Y muchas veces la línea divisoria entre pirata, corso, filibustero, pescador, comerciante era muy difusa en la historia. ¿Algo parecido puede existir en la actualidad? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Somalia, que por cierto, como eso es gratuito, lo vendo entre comillas. Ahí está publicado, el Instituto Español de Estudios Estratégicos tuvo la amabilidad de publicarme la tesis doctoral que hice hace ya 10 o 12 años, precisamente sobre piratería en el Índico, piratería somalí. Lo digo porque se puede descargar incluso en PDF de manera gratuita. Y en aquella ocasión, claro, lo que pudimos investigar en la tesis, por ejemplo, es que digamos que en un principio la piratería somalí, que sobre todo empieza a repuntar con este siglo, a partir de 2000, 2005, es una piratería que al principio proviene, en efecto, por ejemplo, de antiguos miembros de la Guardia Costera somalí. Bueno, no hace falta explicar que, bueno, pues Somalia es un estado, bueno, es el estado más fallido de todos los estados, por así es. Desde la caída de la dictadura de Siad Barré en el año 91, pues se ha convertido en un país pues, en una guerra civil prácticamente permanente, con señores de la guerra. Entonces, digamos que antiguos miembros de la Guardia Costera, por ejemplo, se convirtieron en piratas, también antiguos pescadores. Hay un momento bastante crítico, que es el tsunami de Sumatra del 2004, que aunque ocurre en el sudeste asiático, ese maremoto, ese terremoto, provoca un tsunami que acaba llegando incluso a las costas de África Oriental y, por ejemplo, aparecen bidones de residuos tóxicos, por ejemplo, que habían venido vertiendo, sobre todo con conexiones con la mafia italiana, por ejemplo, con productos peligrosos como uranio, cadmio, etc. Todo esto aparece en algunas playas de Somalia, y esto de alguna manera, pues lógicamente va a provocar pues, enfermedades poco conocidas, digamos, extrañas para la región, etcétera. Y esto también va a provocar un repunte fuerte de la piratería. Es decir, observamos por un lado evidentemente la depredación por parte de flotas extranjeras que se aprovechan. Somalia es una zona, está en el Índico y es una zona muy rica en materia de pesca. Y vemos, por un lado, flotas extranjeras que aprovechan que no hay guardia costera, que no hay ningún tipo de vigilancia en el país para entrar en sus aguas y esquilmar el pescado que hay allí. Y esto también a la vez genera, por ejemplo, que los pescadores somalíes, parte de ellos, que ya saben lo que es el dominio del mar, se lancen primero cerca de la costa, a intentar capturar pesqueros y barcos que pasan por allí, y luego con el tiempo lo que acaba ocurriendo es que lo que empieza, digamos, como una especie de, pues más o menos reivindicación o lucha por la supervivencia, es verdad que se acaba convirtiendo en un negocio propio del crimen organizado, porque lo cierto es que apenas el 7% de los barcos que atacaban los piratas somalíes eran pesqueros. Por lo tanto, cuando tú atacas una embarcación de recreo donde hay un matrimonio de jubilados, bueno, digamos que ya no estás tanto reclamando que dejen de pescar de manera ilegal en tus aguas como
bueno, pues porque estás dentro ya de una red propia del crimen organizado a la que se ha venido sumando mucha gente, incluidos, por supuesto, inversores que invierten en esa actividad, por la cual, pues para que nos hagamos una idea, llegaron a obtener unos 450 millones de dólares en rescates, ¿no? Es una auténtica barbaridad entre los años 2005 y 2012, ¿no? Entonces, es verdad que a veces este tipo de fenómenos empiezan con una cierta, bueno, por supuesto siempre hay causas sociales, económicas y políticas, siempre las hay, pero es verdad que muchas veces luego acaban derivando en meras actividades delincuenciales. Y en ese No, sentido, claro, a ver, cuando tú ves que esto te sale mejor que trabajar, pues ya, directamente. efectivamente, claro. Estamos hablando de un país como Somalia, que la renta per cápita anual debe estar en $500 anuales, ¿no? Entonces, claro, frente a unos ingresos de un pirata de los que participaban en aquellas ocasiones, que podían ser no menos pues de 3.000 o 4.000 dólares, solo el que está vigilando el barco que está secuestrado en la orilla, ¿no? Claro. Para que tengamos una idea. Entonces, lógicamente, son cifras que atraen a cualquiera que se encuentra en una situación de necesidad, está claro. Sí, sí, sobre todo cuando la vida no cuesta nada y dice, "Mira, de morir aquí o que me maten por una pelea por 4 duros o por la hierba esa que comían en Somalia, esa droga que se mastica, El CAT, ese justo. efectivamente el CAT. De hecho, el Hablan, CAT lo utilizaban mucho los propios piratas porque les desenvalentonaba, ¿no? Ujú. Y cuando saltaban barcos era una manera también de, bueno, pues de sentirse más eufóricos, ¿no? Y por eso masticaban mucho el CAT, incluso durante los secuestros. Sí, sí. Hay un tema que para que veamos que la vida se une en puntos. Cuando me citas hace un momento a la mafia italiana, ¿no? Y cómo Mm, hacen el negocio de vamos a reciclar productos, ¿no? Y los reciclan tirándolos efectivamente. al fondo del mar. Es la próxima semana, aquí en la actualidad, en Belum Artis, vamos a tener un programa sobre la mafia italiana. De Ujú, cómo sigue en vigor. Alguien dirá, esto es más viejo claro. que Capone y No, Corleone. No, 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 están ahí en el candelero. desgraciadamente no, Sí, sí. Y de no hecho, desaparece. eso sí que tiene diversificado el mercado y se dedican a muchas cosas. Vamos Así es. a ver, tenemos ya el tema contextualizado. Un poco Somalia nos sirve como un referente, pero ¿qué Ujú, elementos puede tener el Golfo de Guinea para que surja la piratería ahora? Es decir, claro, tenemos claro. países como Nigeria, que están creciendo económicamente, Guinea Ecuatorial, yo lo que sé por Ujú, exalumnos míos que eran de origen guineano, que venían aquí a aprender una profesión para volver allí alguno a trabajar en las petroleras, decían que empezaba a haber dinero. ¿Qué es? ujú. Por un lado, países que no tienen dinero y al haber dinero atraen a los ladrones, o no hay tanto dinero como puede parecer. Claro. Lo primero que ocurre con el Golfo de Guinea es que, y esa es la razón de su carácter estratégico, digamos, y que explica el surgimiento de este tipo de actividades delictivas, en primer lugar es que en esta región está Nigeria. Nigeria es, en primer lugar, la primera potencia económica de África, encima de Sudán. Y en lo que es el Golfo de Guinea, pues prácticamente la mitad de toda la riqueza, de todo el Producto Interior Bruto de la región la representa Nigeria, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un país que es el país eh, que tiene el 10º puesto en mayores reservas de petróleo y el noveno en el caso del gas, ¿no? Por lo tanto, estamos en una región en la que hay países que, digamos, sus exportaciones dependen enormemente de los hidrocarburos. Es el caso de Nigeria, que es casi el 90%, es una barbaridad. En el caso de Angola, el 95%. Y esta, digamos, enorme dependencia es lo que ha generado lo que algunos autores a veces llaman la maldición de los recursos o la paradoja de la abundancia, que es la idea de que a veces las zonas ricas en este tipo de recursos se desarrollan menos que otras que los poseen, ¿no? Digamos. Y esto fomenta, por ejemplo, pues que claro, tú al final desarrollas tu industria de petróleo o del gas a costa de otros sectores, ¿no? Y esto también, a su vez, muchas veces favorece la corrupción, ¿no? Entonces, esta es un área que es estratégica. Por ejemplo, España, para que nos hagamos una idea, el 17%, en esto lo que llevamos este año 2023, el 17% del crudo y el 19% del gas natural lo traemos de esta región, ¿no? Por lo tanto, sí que es importante desde este punto de vista la región del Golfo de Guinea, ¿no? Luego, cuando hablemos de pesca legal, también podemos hablar del sector pesquero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué surgen aquí problemas de inseguridad marítima? Que yo trato en la obra, la piratería y la pesca legal, pero hay otros muchos. Tenemos, desde luego, por ejemplo, el narcotráfico por vía marítima, que viene
la cocaína desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por África Occidental y por el Golfo de Guinea. Incluso tenemos auténticos países que pueden llamarse narcoestados, como Guinea-Bissau, frente a lo mejor a otros como Cabo Verde, que sí que está intentando, es consciente de los problemas que genera el narcotráfico y que sí que pretende luchar de manera eficaz contra el mismo, ¿no? O también, como decíamos antes, el propio tráfico irregular de migrantes desde Senegal o desde otros países hasta Canadá, ¿no? Aquí aparecen, claro, para hablar de por qué surge la piratería, tenemos que hacer algo en el Golfo de Guinea, en particular en Nigeria, tenemos que hacer un breve análisis histórico muy rápido, pero muy reciente, de la historia de Nigeria, ¿no? Porque Nigeria es un país que se independiza en el año 60 del Reino Unido, pero es interesante comprobar, por ejemplo, que el primer presidente civil, porque Nigeria va a sufrir varios golpes militares, es elegido en 1999. En términos históricos, digamos que antes de ayer, ¿no? Además, pocos años después de la independencia de Nigeria se va a producir una guerra civil, la llamada guerra de Biafra, de casi 3 años de duración. Es interesante, esta región lo que buscaba, es una región precisamente del área del sur del país, donde se extraen los hidrocarburos, y esta área pretendía, digamos, secesionarse del país, hacerse independiente, ¿no? En esta guerra. Casi siempre regiones que son ricas quieren separarse del resto. Sí, y en este caso además, bueno, yo recomiendo un libro, a mí me gusta mucho Frederick Forsyth, y hizo una novela que se llama Génesis, de una leyenda africana, donde explica perfectamente el contexto de Nigeria en esta época, ¿no? Bueno, es una guerra que fue enormemente cruenta, con 3 millones de muertos, y que desde luego, como bien decías, no se entiende sin ese deseo de control de los recursos, ¿no? De hidrocarburos. Pero es que además es una Nigeria que está fuertemente dividida entre un norte musulmán y un sur cristiano. En ese sur cristiano es donde se producen el gas y el petróleo, y un norte que hoy sabemos tiene serísimos problemas, ¿no? Con todo el tema de Boko Haram, de todas las distintas secciones que se han ido produciendo de este grupo yihadista, ¿no? De hecho, hay analistas que siempre plantearon que Nigeria tenía que ser 2 países, ¿no? Un norte de Nigeria musulmán, un sur de Nigeria más cristiano, ¿no? Pero bueno, el caso es que el Reino Unido apostó por mantener la unidad del país después de la descolonización. La verdad es que no ha ido demasiado bien. Y es en este contexto en el que va a surgir esta área del sur del delta del Níger, que creo que tenemos por ahí también algún mapa preparado de esta zona, es donde va a surgir en 2006 el movimiento de emancipación del delta del Níger. Espera, el delta del Níger tengo acción, espera, que tenía aquí un mapa de derrames, mapa del delta, aquí está, aquí. Ya lo había puesto. Ese es. Si vemos este mapa, ahí estamos viendo al sur los estados que forman parte del delta del Níger. El delta del Níger es la región del sur de Nigeria donde se producen esta extracción de gas y de petróleo, ¿no? Incluso en negro aparecen ahí un poco los campos petrolíferos, para que nos hagamos una idea, ¿no? Bueno, pues es en esta región donde al principio un movimiento pacífico que lo que pretende es digamos que reclamar que ya que el sur es donde se extraen estos hidrocarburos, pues que de alguna manera se vea también recompensado económicamente, porque es cierto que pues estos estados del sur de Nigeria son, por ejemplo, algunos de ellos tienen las peores tasas de pobreza, de desempleo, etcétera, ¿no? Entonces, esto empieza siendo un movimiento pacífico, pero acaba derivando en un grupo militante, que es el movimiento de emancipación del delta del Níger, y que empieza a desplegar actos de sabotaje, de piratería. Para que se hagan una idea, por ejemplo, va a llegar a atacar un campo petrolífero de Shell, de la compañía holandesa, que producía el 10% de todo el crudo de Nigeria. Es decir, realmente además han atacado y han vandalizado los propios oleoductos. Lo que ellos hacen es muchas veces robar el crudo de los oleoductos y luego venderlo en el mercado negro. Y a partir de ahí también empiezan a desarrollar en el mar acciones de piratería. Estas acciones de piratería consisten sobre todo en atacar buques petroleros
estos piratas, a diferencia de los somalíes, son capaces de manejar barcos, son capaces de conducirlos, y por lo tanto lo que hacen es, con sus propias embarcaciones, se arriman, atacan a buques petroleros, transfieren incluso la carga, incluso el crudo, y luego lo venden en el mercado negro. Por tanto, esta actividad es bastante más sofisticada, digamos, que lo que hacían habitualmente los somalíes, y también, por supuesto, Claro. se dedican a secuestro de tripulación. O sea, tiene la de secuestros, que es la típica, pero esto que me estás comentando de robar, ¿no? Es parecido a lo que hacen en México también. En México, últimamente, los grupos narcos se dedican a robar petroleros y a vender después en algún sitio el combustible. Claro, se ha llegado a aparecer crudo robado del Golfo de Guinea pues en Rusia, por ejemplo. Quiero decir, por lo tanto, es un negocio altamente beneficioso y que sobre todo depende del precio internacional del petróleo. Porque, lógicamente, cuando el precio sube, es una actividad que es más beneficiosa, y cuando el precio del crudo baja, pues a lo mejor se dedican más al secuestro de personas. Ellos van cambiando el modus operandi dependiendo del precio del crudo, ¿no? Lo cierto es que en esta época, como decía, 2008, 2009, la situación se va a hacer insostenible para el gobierno nigeriano porque las pérdidas son brutales. Se calcula que el 20% del crudo que producía Nigeria lo llega a perder precisamente por estos actos vandálicos. Hay también alguna imagen por ahí que hemos preparado del tema de los derrames que se ven, son interesantes porque se ven, por ejemplo, los derrames de petróleo en esta zona provocados, la mayoría de ellos, por la vandalización de los oleoductos. Es decir, los propios oleoductos que hay en la zona, pues vemos ahí, por ejemplo, en la imagen que os propongo desde el año 2006, todos esos puntos rojos que aparecen en la región del delta del Níger, todo eso son la zona de derrames de petróleo provocados por estos actos, ¿no? Por lo tanto, hay incluso otro mapa que propone lo mismo desde el año 2021, y como vemos es una actividad que sigue en vigor, es decir, no ha desaparecido. Entonces, es interesante porque, claro, lo que acaban haciendo estos piratas es, como digo, provocar una situación de enorme inestabilidad dentro del gobierno de Nigeria, hasta el punto de que llega un presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, que es precisamente un cristiano nacido en la región del delta del Níger, y decide ofrecer una amnistía. Una amnistía que en la práctica es, bueno, pues dar formación, dar trabajo, dar un subsidio mensual equivalente a unos $200, y gracias a esta amnistía, que todavía está en vigor, consigue que 30.000 militantes de este movimiento de emancipación del delta del Níger abandonen estos actos de piratería en el Golfo de Guinea, en las aguas de Nigeria, ¿no? Es más, consigue incluso que algunos líderes de este movimiento militante, como por ejemplo Tom Polo, muy conocido, pues llegan incluso a recibir contratos del gobierno, a firmar contratos con el gobierno para que hagan labores de protección de las propias infraestructuras petroleras frente a aquellos militantes que deciden mantener la actividad, y además con un cierto éxito, ¿no? Bueno, eso es algo muy habitual, lo de convertir al pirata en contrapirata, es algo... Efectivamente, en contratarlo, ¿no? Un contratista de seguridad, ¿no? Para hacer frente. Pero bueno, es cierto que tuvo un cierto éxito porque además los conoces por dentro, ¿no? Y esto es verdad que acabó derivando también en algún grupo que se separó, que no aceptó la amnistía, como los Vengadores del Delta del Níger, etcétera. Pero lo cierto es que es un tipo de militancia que prácticamente a partir del año 2017-2018 desaparece. Por lo tanto, lo que nos queda hoy, nos pasa un poco como lo que ocurría en Somalia, hoy quedan grupos que básicamente son oportunistas, ¿no? Es decir, son grupos que ya no buscan, digamos, hacer frente al gobierno nigeriano, ahora ya se dedican más al secuestro de personas o al ataque de petroleros exclusivamente por un negocio. Ya está, ya digamos que ya las razones políticas que pudiera haber de fondo en un principio, pues ya no existen. Por lo tanto, son grupos criminales pues que ya no, digamos que no solo además atacan en aguas de Nigeria, sino que incluso han expandido su actividad a otros países de la región, porque luego veremos que Nigeria ante esto ha respondido, y que además ha respondido en buena medida con éxito, de manera que ahora los piratas, como siempre ocurre, en general, cuando no pueden atacar en una zona, se van a países vecinos donde las aguas están menos protegidas. Pues vamos a ver un poco más cosas, ¿no? Porque esto, claro, al final, ¿cómo hacen esto?
Mm, Es más claro, complejo y lo que más me gusta a mí es cómo se lucha contra esto, ¿no? Pero hay una cosa que sí, quiero aclarar antes de seguir mm, avanzando, que dicen que lo de México solo roban tuberías. Lo de robar las tuberías es cierto, ese famoso, a ver si lo digo bien, huachicol, los sí, huachicoleros, sí, pero sí, están evolucionando a robar barcos enteros que salen de las petroleras. Hay malas lenguas claro. que incluso dicen que los propios trabajadores del barco hacen el doble uso. Claro, incluso hay ataques a plataformas petrolíferas por parte de piratas en la zona de Campeche, etcétera. Es verdad que, bueno, y en Nigeria ocurre lo mismo, la corrupción es un factor crítico, quiero decir, y luego lo veremos cuando hablemos de la respuesta que se intenta dar a este problema. Hemos tenido desde generales de brigada implicados, autoridades portuarias, que lógicamente le dicen a un grupo pirata, bueno, aquí va a salir un barco sin protección dentro de 2 días, va a ir, su ruta prevista es esta, etcétera, ¿no? Y eso siempre, por supuesto, a cambio de una parte de los beneficios. Sí, sí. Y luchar contra la corrupción, bueno, si es incluso difícil en países, estados democráticos consolidados como el nuestro y donde impera la ley o se intenta que impere la ley, pues ya no digamos en países africanos donde el contexto es completamente distinto. Claro, yo viendo el contexto, claro, últimamente, por desgracia, África está apareciendo mucho en los mapas por los golpes de Estado, ¿no? El Gabón, que es Uh un -huh, país de aquí, Nigeria que uh no, -huh, pero toda la zona occidental está vinculado a los golpes de Estado de Mali, Burkina Faso, Níger, como miembros de los estados occidentales, estos antiguos sí, francófonos, la mayor parte de ellos. eso es. Claro, Mm. esto va a desestabilizar todavía aún más, ¿no? Claro, esto no ayuda. Claro. Es verdad que son, en el caso de Gabón no, en el caso del resto del país son países internos, países no costeros, pero es verdad que hay una seria preocupación en países vecinos de Nigeria, eh, que incluso en, bueno, pues en seminarios internacionales los que asisten a este tipo de autoridades, pues de Togo, de Benín, etcétera, bueno, pues muestran una preocupación porque en la zona norte del país, de estos países, puede haber un cierto efecto contagio respecto al terrorismo nigeriano y a lo que está pasando en Burkina Faso, etcétera. Entonces, sí que hay una preocupación de una posible extensión del terrorismo en el norte de estos otros países, que son países costeros del Golfo de Guinea, y es una preocupación que además te transmiten siempre que hay ocasiones. Es decir, que sí que es cierto que el efecto contagio preocupa siempre. Hay un efecto contagio por la parte terrorista del Sahel y un efecto contagio, por ejemplo, también cuando, pues, como vemos, eh, hay piratas nigerianos, pero también empiezan a aparecer piratas de otras nacionalidades, ¿no? Cuando Claro. son detenidos. ¿Por qué? Porque siempre hay un efecto No, contagio y no, si tú ves siempre que es exitoso corre el esto, riesgo. claro, es exitoso y Claro, tienes un buen riesgo-beneficio, pues te metes en este negocio. Claro, después se vinculan elementos. Yo hace poco hice un programa en el Sahel, del Sahel con Lucas, que a ver si vuelve en breve, para hablar de algo del Sahel, que él conoce muy bien. Y él decía, claro, que diferenciar entre delincuencia y terrorismo es muy difícil, porque como son elementos que se vinculan y se unen, al final el que es pirata puede que fácilmente se convierta en pirata yihadista o claro, pirata de no sé qué, o sea, es verdad. Por ejemplo, en el caso de Somalia hemos tenido antiguos kingpin, antiguos cabecillas piratas que se han reconvertido ahora en líder de un grupo yihadista, por ejemplo. Esto sí que ha ocurrido, ¿no? En el caso del Golfo de Guinea, bueno, las áreas de actuación están más separadas, digamos mm, que no hemos encontrado vínculos entre grupos piratas que operan en el sur, en el delta del Níger, y terroristas que operan en el norte. Y parece que no es así, parece que no es así, y, y por lo tanto este riesgo existe menos, ¿no? claro, Pero es verdad, si un día dejas de ser pirata, pues te reconviertes en otra cosa, pero puede ser contrabando de drogas, puede ser, por supuesto, cualquier otra actividad, el tráfico de personas, por supuesto, el tráfico de productos ilícitos en general. Así que esto es, se puede. es un poco una observación, pero que si soy muy incorrecta me lo dices. ¿Eh? Cuando hablamos de África, bueno, sabemos más o menos se puede hacer una simplificación, ¿no? Que del Sahel para el norte es más musulmán y del Sahel hacia el sur cristiano, pero existe en el Índico existe una paradoja que es que en los puertos pesqueros hay una gran población musulmana, incluso en Kenia y en muchos países Sí, mayoritariamente cristianos. En sí. el Golfo de Guinea existen esos grupos, lo digo como enclave posible de grupos vinculados al yihadismo, que es algo que preocupa mucho a Occidente. ¿Existen esos golfos de Guinea
también esas minorías musulmanas? No, en este momento no especialmente. Incluso un país, digamos que el país prototípico con más problemas ha sido precisamente Nigeria, pero se ha focalizado mucho en el norte del Mm, país, ¿no? Lógicamente, es verdad, ya sabemos que Boko Haram se ha ido extendiendo en la región y que ha provocado serios problemas en países vecinos, que además ha habido distintas eh, secesiones, digamos, del grupo original. Pero el problema básicamente, fundamentalmente, está vinculado al norte de Nigeria y a países. El resto de países del Golfo de Guinea, lo cierto es que no se encuentran en este momento con problemas de este tipo. mm. Pues tenemos este problema y hay un problema que se ocasiona siempre que hay negocio. Es, Mm, claro, me dejaste en el esquema estos 5 puntos que tenemos para el programa, porque la gente dice, estos, sí, Paco interrumpe mucho, es que vamos improvisando, ya lo sabéis. Eh, hay un punto que es tipos de piratas. Claro, aquí cuando los clásicos, tenemos filibusteros, bucaneros, sí, sí, corsarios, pirata, tal, una sí, serie de adjetivos para decir lo mismo, ¿no? Pero bueno, mm, hay diferencias siempre. Aquí sí. estamos a un mismo tipo, ¿no? Es decir, unos tíos que se dedican al crimen y punto, ¿no? No, no hay más, ¿no? Sobre todo, bueno, a veces se confunde el concepto o metemos en el ámbito pirata cosas cosas que no son piratas, ¿no? Digamos. Pero bueno, porque una cosa es lo que nos dice el derecho internacional, otra cosa es lo que, bueno, pues muchas veces cuando hablamos de una manera divulgativa tenemos que explicar las cosas de otra manera. Pero bueno, básicamente hay 3 tipos de actividad eh, que entraría dentro de este ámbito de la piratería. Por un lado, lo que en realidad son ladrones, porque desde el punto de vista del derecho internacional, la piratería, digamos que no ocurre cuando ocurren aguas territoriales. La piratería tiene que ocurrir más lejos. Pero bueno, por ejemplo, individuos que asaltan un barco que se encuentra fondeado o atracado en puerto para robar la caja fuerte, las pertenencias de la tripulación, los móviles, los ordenadores, etc. Bueno, pues esos son ladrones, sin más, ladrones, y es un tipo de asalto que se produce no solo en el Golfo de Guinea, sino en cualquier lugar del mundo. O sea, por ejemplo, el puerto de Callao en Lima, pues está sufriendo también desde hace años este tipo de acciones, por ejemplo, ¿no? En otros puertos de América Latina, por ejemplo en Venezuela, etcétera, sobre todo pues, siempre en países que de repente hay un serio deterioro de su situación política y socioeconómica y que fomenta este tipo de actividades. Por lo tanto, no es algo vinculado exclusivamente al área de Golfo de Guinea. Pero sí que hay 2 tipos de acciones que en este caso sí que son más propias de acciones piratas, que se producen por un lado el secuestro de un barco para hacerse con su carga, que es algo lo que decíamos antes, ¿no? El tema de que los piratas son capaces de manejar mercantes, transportar el crudo, transferir el crudo que roban de esos barcos. Para que nos hagamos una idea, en los primeros años de la década de 2010 era el negocio más habitual y se calculaba que los piratas conseguían por esto entre 20 y 25 millones de dólares anuales, que es una Claro, es que barbaridad. es mucho dinero. Y esto, Claro, mi amigo Fede Superville tiene una serie de sí, novelas que sí, uno de estos armadores se cansó de pagar y se montó su flota militar, ¿no? Claro, pues viendo efectivamente, estos y para dineros, eso está el Albatros, y ahí tenemos el efectivamente. Albatros. Sí, la verdad es que además Fede, tengo el gusto de conocer y he tratado en alguna ocasión, incluso en algún podcast también y en alguna entrevista que nos han hecho en común. La verdad es que pues, bueno, ha tenido un enorme éxito, afortunadamente, con sus novelas y yo, bueno, yo lo que espero es que alguna acabe llegando al cine, porque creo que lo merece. Hombre, yo creo que Eh, sí, estaría en una serie de Netflix. o alguna serie, Una serie hacerse de alguna Netflix más Netflix. fácil, de estas de Amazon, tal. Sí, hoy en día es más fácil con series, porque la verdad es que están muy bien hechos. Además, bueno, pues afortunadamente, pues como siempre ocurren estas cosas, va mejorando con el tiempo. No es lo mismo escribir el primer libro que el tercero o el cuarto, no tiene nada que ver. Y afortunadamente sí que además ejerce también una labor divulgativa importante. Entonces, por un lado tenemos, digamos, este secuestro, este robo de barcos para hacerse con la carga, y luego tenemos el secuestro de personas. Aquí lo que hacen básicamente es secuestrar a personas, muchas veces de la propia industria petrolera que trabajan allí, por ejemplo, en plataformas, etcétera, expatriados, digamos, occidentales muchas veces. Este es un objetivo, y otro objetivo también, secuestran, o sea, se aproximan a barcos para secuestrar a los miembros de la tripulación y llevárselos a tierra firme, ¿no? En este caso, los rescates, bueno, siempre acaba pagándose el rescate, quiere decir, porque no hay, digamos que no hay una opción alternativa, por decirlo así, porque, como decía antes, muchas veces
este tipo de actividades, o sea, cuando tú te llevas a alguien a tierra firme, eres capaz de esconderlo durante semanas sin que las autoridades sepan dónde Claro. están, etcétera. Bueno, casi siempre hay un factor de corrupción que es el que te permite a ti mantener esas bases piratas en tierra firme. Aquí, en este caso, son piratas fuertemente armados, armas automáticas, lanzagranadas RPG, muchas veces atacan desde pequeños mercantes, a veces desde pesqueros, y lo que hacen es lanzar, el modus operandi sería que lanzan desde estos pesqueros, otros mercantes, dos lanchas de fibra con motores, con un par de motores fuera borda y a baja, y con esto asaltan el barco y, como digo, son siempre ataques pues muy planificados, muchas veces, como digo, en connivencia con las autoridades nigerianas, ¿no? Y luego lo que últimamente se está produciendo, y hay un par de imágenes que tenemos también que te he propuesto de ataques en 2020, de ataques piratas en 2020 y ataques piratas en 2023, que es interesante para que lo veamos. Espera, Lo que sí que estamos ¿por qué piratas? No. Ataque, sí, sí. en Aquí el... está, sí, sí, lo tengo, Sí, lo tengo. sí, pues porque hay un reciente estudio, lo que nos está diciendo es que, digamos, hay una reducción de los actos de piratería lejos de la costa a cambio de un aumento de los actos que se producen de vandalización de los oleoductos o ataques más próximos a la costa, ¿no? Y hay autores que consideran que hay una relación entre ambas, ¿no? En el sentido de que los líderes piratas que atacaban a buques lejos de la costa han podido llegar a un cierto acuerdo con el fin de dejar de financiar esta actividad, porque consideran que les da más beneficios el robo del petróleo en los oleoductos o incluso los ataques más próximos a la costa, ¿no? De manera que, digamos que creen que es una actividad menos arriesgada y que en este sentido pues podrían haber decidido cambiar una cosa por otra, ¿no? Por eso vemos en 2020, por ejemplo, en el mapa de 2020, cómo, aquí ahora explico el color de las chinchetas que aparecen aquí, cómo los incidentes se producen sobre todo lejos de la costa, ¿vale? Lejos de la costa, vemos incluso en Santo Tomé, etcétera. Mientras que en 2023, en lo que llevamos de año, pues apenas hay ataques lejos de la costa, casi todos se producen en zonas portuarias o en aguas interiores, ¿no? Respecto al color de las chinchetas, para que nos hagamos una idea, bueno, digamos que los puntos rojos, o a veces parecen rosas, serían secuestros de barcos, ¿vale? Los puntos naranjas son ataques con el objetivo de robar, ¿vale? Y las chinchetas amarillas serían ataques fallidos y las azules, digamos, aproximaciones sospechosas, ¿no? Pero bueno, como vemos, ha habido un fuerte cambio, digamos, espacial, es decir, el delincuente siempre va adaptando su actividad dependiendo del contexto y de cómo se le hace hacer. Por Claro, eso ejemplo, sí, claro. Cuanta más policía, en una zona te mueves a otra, pero claro, al final también puede efectivamente. aumentar la violencia, ¿no? Por la desesperación. Claro, uno de los factores que, por ejemplo, en el caso de Somalia, ¿no? En Somalia, en la zona norte del país, hay una franja de agua que se llama el Golfo de Adén, que separa lo que diríamos que es el Cuerno de África de Yemen, de la península arábiga, y esta es una zona también crítica para la, para la navegación comercial, porque acaba precisamente en el Mar Rojo y en el Canal de Suez. Entonces, para evitar todo el tráfico que viene del Golfo Pérsico o todo el tráfico que viene de la India o que viene incluso de China, pues atraviesa ese Golfo de Adén, Mar Rojo, hacia el Mediterráneo, ¿no? Para evitar ir por Sudáfrica. Bueno, pues esta zona, por ejemplo, cuando se decide poner en marcha la operación Atalanta en el año 2008 para hacer frente a la piratería en Somalia, se establecen corredores de seguridad, es decir, pasillos para que los barcos vayan relativamente, pues digamos, como en convoyes, por decirlo así, protegidos por efectivos militares, y esto lo que provoca fundamentalmente es que los piratas, como ya no pueden secuestrar barcos en esa zona, lo que hacen es extender su radiación. De manera que dejan de atacar cerca de la zona somalí y nos encontramos con ataques en la India, en Seychelles, en Claro, Madagascar, claro. Entonces, y además ataques mejor planificados. Ya no hace falta lanzar una lancha solo desde la costa, sino que primero secuestras un pesquero y luego te vas al mar durante meses cargado de combustible. Entonces, aquí nos pasa un poco lo mismo, porque estamos viendo en el Golfo de Guinea
es que de momento lo que está ocurriendo básicamente es que los ataques se han restringido, luego explicaremos por qué, por el éxito de Nigeria, se han restringido más a la costa y sobre todo están afectando a países vecinos que lógicamente no tienen las capacidades navales. Tenemos que pensar, estamos hablando de países que muy pocos de ellos son capaces, digamos, ni siquiera de patrullar las aguas territoriales, las 12 millas de la costa, porque no tienen ni Claro, siquiera patrulleras, ¿no? Ni medios. claro, aquí entra en juego una pregunta que hacen en el chat que es interesante, que la voy a hacer ahora, Sí, que es, sí, perfecto. claro, ¿qué consecuencias tiene cuando hablas de patrulleras, ¿no? Y hablas del ejército o de la policía del país? Vale, entiendo que ahí actúan contra unos criminales y bueno, murió Sí, uno, murió. Ta, y sí, en esos países tampoco creo que haya sí, muchos derechos humanos. sí, Pero claro, sí, cuando es una compañía de seguridad, que hablaremos de ellas en profundidad. sí, Claro, ¿cuál sí, es el estatus? ¿No? Porque claro, el barco en el que van tiene leyes de, bueno, de Panamá o de donde sea. sí, La sí. compañía puede ser con sede social en Madrid. Y Bueno, si eso es pegan dos lógico. tiros a uno que está en una lancha en aguas internacionales, pero la lancha salió de Níger, claro, eso es un tema muy interesante desde el punto de vista penal, la muerte, ¿no? Del Es pirata. un auténtico galimatías, porque evidentemente eh, si se trata de un barco de nacionalidad española, que por ejemplo está protegido, por ejemplo los pesqueros, ¿no? Actualmente, no en el Golfo de Guinea, porque luego explicaremos en el Golfo de Guinea está prohibida la presencia de vigilantes de seguridad privada armados de terceros países, luego explicaremos por qué. Pero en el Golfo, en el área de Somalia, por ejemplo, a raíz, bueno, ya lo recordaréis, del secuestro del Playa de Baquio, de la Lacrana, eh, y también en el caso de Estados Unidos, del secuestro del Maersk Alabama, que luego lleva a la película esta de Captain Phillips, de, de Tom Hanks, eh, pues a raíz del secuestro de esos buques se produce un cambio legislativo, tanto en Estados Unidos como en España son países pioneros, luego llegarán otros países que también se sumarán, por el cual se permite el embarque de vigilantes de seguridad privada con armas de guerra en buques de pabellón eh, nacional en aquellos lugares que se consideran de alto riesgo. Esto en la práctica supone, por ejemplo, que los pesqueros que faenaban en aguas de Somalia, en aguas de Seychelles, en el Índico en general, y que por esa expansión que hemos explicado antes de los piratas somalíes empiezan a verse afectados por el supuesto de estos pesqueros, llevan estos equipos de seguridad privada armados y esto permite, porque es un hecho comprobado, que en cuanto se incrementa la presencia de estos equipos de seguridad, desaparecen los secuestros, como decíamos antes. Pero efectivamente esto es un galimatías jurídico, quiero decir, porque en principio, como tú estás en barco de pabellón nacional, lo que rige es la legislación de tu país, Uh -huh. en el caso de España. Entonces, claro, las reglas de enfrentamiento siempre están en este tipo de equipos de seguridad perfectamente delimitadas, es decir, cuando se está aproximando un esquife pirata, al principio, luego explicaré por qué esto cambió, en la época, digamos, de la película Captain Phillips, lo que hacían era navegar en rumbo de colisión muchas veces frente al barco y venían disparando, ¿no? Claro, en ese contexto, digamos que cuando el barco no llevaba equipo de seguridad privada, estaba prácticamente vendido, ¿no? Porque o se utilizaban cañones de agua, por ejemplo, como te dan en la película Capitán Phillips, los equipos contra Sí, incendios y sí. tal, pues había concertinas en los barcos, pero muchas veces no era suficiente. En el momento que se embarcan equipos de seguridad privada, lógicamente los pilotos ya no embarcan en grupo de colisión, lo que hacen es ponerse en paralelo al barco a una cierta distancia razonable y comprueban si hay equipos de seguridad privada armada o no. Muchas veces lo que hace el equipo, el vigilante, es simplemente asomarse con el arma, ven que el barco está protegido y van a buscar a otro. Por lo tanto, digamos que la presencia de estos equipos ha tenido un efecto disuasorio brutal en el caso de Somalia, hasta el punto de que ya no hay piratería allí en la práctica. Eh, pero es verdad que desde el punto de vista legal genera serios problemas, porque no todas las empresas de seguridad privada, hay que entender que el boom de la piratería somalí provocó también un boom de las empresas de seguridad privada, Ajá. asociadas a la Aquí estamos marítima. hablando de Y empresas de seguridad, de guardia jurado, que en vez de tener revólver y escopeta, tienen un G36. efectivamente, efectivamente, ¿no? Y una M60, ya tiene una MG. Efectivamente. Entonces, claro, en este caso, el problema que tenemos es que no todas las empresas de seguridad privada a nivel global tienen unos estándares elevados a la hora, por ejemplo, de seleccionar a su personal. Por ejemplo, en el caso de España,
hemos tenido pues, Euler Seguridad, que fue pionera en el caso de la protección del buque cablero Teneo, y luego otras empresas donde el estándar puede ser razonable. Es decir, por ejemplo, pues yo no voy a elegir, si tengo que elegir a un equipo de seguridad privada, lo que me interesa es una persona pues que haya pertenecido a equipos de operaciones especiales, que tenga experiencia militar, que sea un padre de familia. Yo no necesito una persona de gatillo fácil, yo necesito una persona que tenga dos dedos de frente, que sepa manejar situaciones de estrés, etc., ¿no? Ese es el tipo de equipo que yo tengo, que yo requiero o que yo contrataría. Pero claro, según va desapareciendo la actividad pirática en Somalia, cada vez los armadores y las navieras pagan menos, quieren pagar menos por la seguridad porque no es algo barato. Y entonces, ¿qué pasa? Pues al final contratan equipos más flojos, más sencillos, en lugar de equipos de 4 personas, pues a lo mejor con 2, de manera que los turnos ya no son tan razonables, ya son más cansados, la gente se No, pone más claro, claro. nerviosa, un barco es una especie de gran hermano, es una situación estresante. Entonces, claro, esto, como digo, genera que no siempre los vigilantes de seguridad privada hayan sido profesionales. Y tenemos vídeos en YouTube de ataques piratas repelidos de manera muy poco profesional por, yo recuerdo, creo recordar que la empresa se llamaba Tritón o Tritán, no me acuerdo ahora, era una empresa norteamericana donde se ve perfectamente cómo viene el esquife pirata en rumbo de colisión, y lo que se hace en esos casos siempre, o sea, cuando está a 400, 500 metros, lo primero que se hace es disparar, que vean las armas, disparar al aire, disparar en las proximidades. Lo que no esperas, como ocurre en ese vídeo eh, en YouTube, es que choque contra el casco y luego los ametrallas. Esto, desde un punto de vista estrictamente de lo que tiene que ser el efecto disuasorio de un equipo de seguridad privada, es un error. Por eso digo que las reglas de enfrentamiento son fundamentales. Ahí, hablando un poco, ya que estamos hablando del tema de las compañías de seguridad, que Sí, no estamos llegando al nivel de PMC, esto es una compañía de seguridad. sí, Hay un tema que me llamó la atención en el programa que hice con Fede Superville sobre la sí, piratería en Somalia, que son sí. los barcos armería o los barcos Armerías claro, flotantes. sí, que me suena Sí, a los lecheros, como llamaban a los barcos de submarinos que sí, suministraban a los submarinos. sí. Existen unas armerías por ahí en el Índico dando vueltas, ¿no? Que me imagino que aquí no, por el tema que acabas de comentar de prohibición de... Efectivamente, tenemos una imagen por ahí que pone localización de armerías flotantes y que es interesante para explicar lo que son este tipo de barcos. Que si podemos poner la imagen Ahí va, nos sí, sí. hacemos una idea rápidamente para que veáis lo que supone. Estas armerías flotantes en realidad son barcos, remolcadores, antiguos patrulleros, etcétera, que se encuentran estacionados en ciertas zonas, en este caso, como veis ahí en el mapa, del Mar Rojo y del Golfo de Omán. Eh, es interesante porque ¿por qué existen estas armerías flotantes? ¿Por qué empieza a ocurrir este negocio de las armerías flotantes? Las armerías flotantes son barcos, básicamente, en los que se puede alojar a vigilantes de seguridad privada armados, que tienen, por tanto, armeros, están también las armas allí, y pueden estar incluso durmiendo allí durante varios días, para que nos hagamos una idea. ¿Por qué existen estos barcos? ¿Por qué se ponen aquí, en estas zonas que estamos viendo? Pues por una sencilla razón. Y es que a raíz de la aprobación de esa legislación que explicaba antes por distintos países, por la cual permiten el embarque de vigilantes de seguridad, el problema está en que en buena parte de estos países, en particular, por ejemplo, en Egipto para pasar el canal de Suez, no se permite pasar el canal de Suez, por ejemplo, con armas a bordo. De manera que si un equipo de seguridad privada que viniese, por ejemplo, protegiendo a un barco desde el estrecho de Hormuz o desde el Golfo de Omán y tuviera que pasar el canal de Suez, inevitablemente cuando llegase al canal de Suez tendría que tirar las armas al mar, porque no le van a dejar las autoridades egipcias. ¿Qué se hace para evitar esta situación? Se crean estas armerías flotantes, es decir, barcos que están estacionados en esas zonas, de manera que el barco que viene de Hormuz y que tiene que pasar Omán, Yemen, el Golfo de Adén, el Mar Rojo, que en aquel momento era una zona de actividad pirática de somalíes espectacular, para que os hagáis una idea, pues había hasta 50 secuestros al año, es decir, uno por semana, pues
toda esta zona, para pasar esa zona sin problemas, lo que hacen es embarcar, por ejemplo, un equipo de vigilancia de seguridad privada en el Golfo de Omán, navegan con ese equipo el Golfo de Adén, suben todo el Mar Rojo y a mitad del Mar Rojo, cuando ya es una zona que ya no es de riesgo de actividad pirata, allí a la altura de Sudán, digamos, o de Eritrea, desembarca el equipo de seguridad privada y el barco puede seguir hacia el canal de Suez, y al Mediterráneo y a donde quiera. ¿No? Lo mismo al revés, un barco que parece el canal de Suez, que venga del Mediterráneo y que tenga que pasar el Mar Rojo para ir a la India, o Hormuz o donde sea, pues lo mismo, embarcará un equipo de vigilancia, de vigilantes al principio en el Mar Rojo y luego desembarcará más adelante. Sí, la idea es muy sencilla. Como no Además, puedo pasar a un sitio, voy pasando trabajadores de un barco a otro, ¿no? Todo este barco ya pasa a zona efectivamente, segura, pues ahora esperas unos días aquí y coges otro barco que pase por la zona peligrosa, ¿no? efectivamente, hasta el punto de que, bueno, incluso hemos tenido también pues equipos de seguridad privada que venían vía aérea de algunos países occidentales y Mm. que embarcaban pues en un puerto y a partir de ahí se acercaban al barco, ¿no? En realidad, este modelo de armería flotante, que tenemos alguna imagen también por ahí para que la puedan verlos, son, como digo, un antiguo patrullero, un antiguo buque de investigación o un remolcador, son barcos muy sencillitos, pero que permiten tener, pues bueno, pues unos camarotes para que la gente pueda dormir, incluso un gimnasio para tener a la gente más o menos activa. Y lo cierto es que se aprovechan de una zona gris en el derecho marítimo porque lo que hacen es desplegarse más allá de las aguas territoriales y con esto Claro. evitan la normativa nacional, evitan que nadie les pueda decir usted no puede tener armas Esto es eh, como, en no sé esa agua, ¿no? si tú eres seguidor de los Simpson, pero hay un programa de Eh, los Simpson en los que montan en un barco que está en aguas internacionales y es el caos, ¿no? Y hay una claro, pelea de monos con cuchillo y tal, no sé si lo viste. Efe- El mundo de las aguas efectivamente, es internacionales. que es eso. Claro, eh, los mares, en el fondo, el imperio de la ley a veces cuesta eh, administrarlo en tierra firme, ya no digamos en el mar, ¿no? Ya no digamos en aguas internacionales. Entonces, por eso hay tantas actividades, por ejemplo, de trabajo forzado, de esclavitud, en pesqueros, tanta actividad relacionada con el tráfico de personas, porque no es nada fácil controlar. Si a veces nos cuesta controlar las calles, ya no digamos controlar los mares, ¿no? Mm. Y en este sentido sí que es verdad que es un tipo de... las armerías flotantes se han convertido en algo que sí que ha sido útil. En el caso de la piratería somalí se demostraron muy eficaces y en este caso, pues en el caso del Golfo de Guinea no se pueden aplicar precisamente por la prohibición de Claro, no estos pueden, tipos pero de no pueden seguridad. aplicarse en aguas nacionales del Golfo de Guinea, en internacionales, o hay un tratado, Efectivamente. claro, No, yo puedo claro, montar, yo una espera, de las... espera, tú, si ah, esto es muy peligroso, montamos un negocio aquí, cogemos un par de locos claro, estos que sobrevivan de la efectivamente. Warner, de la Wagner en Ucrania, y les decimos, mira, un Sí, barquito, no, estés más seguros ahí, y los claro. mandamos para ahí, ¿eh? Tenemos, claro, en el caso del Golfo de Guinea, en efecto, se podría poner en aguas internacionales. Yo, de hecho, una de las cosas que planteo en la investigación del libro de una de las posibles alternativas, yo creo que en realidad lecciones aprendidas de la lucha contra la piratería en Somalia es, por un lado, la existencia de corredores de seguridad que han sido muy eficaces en el caso del Golfo de Adén. Habría que estudiar el cómo, el dónde, etcétera. Pero la existencia de algún tipo de pasillo de seguridad que permitiera eh, proteger mejor con unidades navales militares, que en el fondo están desplegadas también allí por parte de distintos países, luego hablaremos de esto también, de la presencia de España y de otros países. Ese podría ser un primer nivel. Otro nivel podría ser la propia contratación de equipos de seguridad locales, porque claro, ¿por qué los países de la región no permiten la presencia de vigilantes extranjeros? Porque ellos alquilan a sus propias fuerzas policiales y de seguridad. Claro. Es decir, ellos tienen muchas veces memorándums de entendimiento con empresas privadas extranjeras, pero básicamente lo que hacen es ofertarte a sus equipos de seguridad locales. Es lo que hace Nigeria, lo que hacen otros países como Benín, lo que hace Camerún. Ellos te alquilan a sus fuerzas de seguridad, que a lo mejor con un patrullero o que incluso embarcan en tu barco para darte protección. El problema es que, claro, a las 50 o 60 millas muchas veces se acaba esa El contrato. protección, esa seguridad. Claro, ¿y qué ocurre?
que nos hemos encontrado casos donde se ha retirado la escolta y apenas unas horas después ese barco ha sufrido un ataque. Es decir, que de nuevo estamos con el tema de la corrupción. Hay un alto riesgo de que tú estés contratando una seguridad y que luego a lo mejor pues esa seguridad tenga contactos también, digamos, con los malos, ¿no? Bueno, Entonces, incluso se podría plantear, y no es una mala, no sería una mala hipótesis, bueno, una protección por los agentes locales hasta las 50 o 60 millas para que, digamos, ellos no pierdan el negocio, la presencia a partir de ahí de un corredor de seguridad y luego la presencia en aguas internacionales de medidas flotantes que permitirán la protección de los buques que navegan en la zona más allá de las 50 o 60 millas. bueno, Podría ser una de claro, las ahí después alternativas. la opción que un día voy a hablar con Felipe Pasolas, pero si quieres también otro Sí, día contigo, que es la sí, solución china de las milicias del mar. Una especie de cuarto ejército que se acaban de inventar ellos, ¿no? Que es sí. como compañías que vigilan a los pesqueros que tienen por el mundo, ¿no? Efectivamente, bueno, y además con serios conflictos con países vecinos y, bueno, Indonesia ha llegado a hundir pesqueros chinos también por el ámbito de la pesca ilegal, es decir, es verdad bueno, China en esto apuesta fuerte, luego lo veremos si hablamos de pesca ilegal, apuesta fuerte y además, bueno, pues en la práctica lo que está haciendo es muchas veces externalizar o llevar a terceros países las prácticas que han supuesto en la práctica pues esquilmar completamente los caladeros que había chinos, ¿no? Bueno, si Y quieres claro, hablamos ahora ya de ello, ya que estamos hablando. bien, Voy a perfecto, poner muy una bien. imagen, no os preocupéis, no, Sí, no estoy viajando a la Vía Láctea, no es en las estrellas, es el sí, mar lleno de barcos pesqueros chinos y también frigoríficos, barcos de eso es, restaurante de comida rápida, Feng Shui, eso es, Yun Shui, Yanggu. Y después efectivamente. también de varios barcos de esas milicias del mar, ¿no? Sí, sí. Claro, el problema de la pesca ilegal en general y en particular en el Golfo de Guinea es que bueno, para que nos hagamos una idea del negocio que supone, se calcula que aproximadamente el 20% de todas las capturas que se producen a nivel mundial provienen de pesca ilegal. Es un negocio que ronda los 23.000 millones de dólares anuales. Esto para que nos hagamos una idea. Lógicamente, todo este dinero son pérdidas de ingresos para muchos países que, lógicamente, no disponen de medios para monitorizar ni para vigilar sus aguas, ¿no? Y además, la pesca ilegal utiliza, digamos, prácticas que lo que hacen es maximizar las capturas, que son completamente, digamos, nada sostenibles, ¿no? Como por ejemplo la pesca de arrastre de fondo, incluso con dinamita, etcétera. Entonces, Lo de aquello de eh, pequeñines, no, gracias, déjalos crecer, como que efectivamente, no. efectivamente, ¿no? Entonces, al final, esto, en el caso del particular del Golfo de Guinea, pues genera serios problemas, porque claro, aquí nos encontramos, por ejemplo, por un lado, con que afecta a la seguridad económica y a la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de sociedades que muchas veces más del 50% de las proteínas que come la población provienen del pescado, ¿no? Por lo Ujú. tanto, son sociedades muy alimentadas gracias a la pesca, ¿no? Además, tenemos otro problema y es que muchas veces esta pesca industrial, digamos, afecta a la pesca artesanal de estos países, ¿no? De manera que los pescadores artesanales se encuentran en una situación de menor capacidad para tener capturas y esto hace que a veces deriven en buscar otros ingresos. Por ejemplo, en Sri Lanka nos hemos encontrado pues, con antiguos pescadores que acaban distribuyendo heroína o marihuana, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y claro, por supuesto, también conocemos pesqueros que se dedican también pues, al tráfico de personas, de drogas, etcétera, en la región, porque muchas veces, como sabemos, el crimen organizado no se centra solo en una actividad, sino que No, aprovecha no, como otras, todo ¿no? buen negocio que quiera prosperar, tiene que invertir en muchas cosas. Efectivamente. Y en el caso de Nigeria sí que vemos por diversos estudios, por ejemplo, que eh, digamos que en particular uno de ellos nos explica que ha caído el número de pescadores en un 40%, pero a la vez hay un 40% más de capturas. ¿Por qué? Porque es la flota industrial, la flota extranjera la que Ujú. se lleva esas capturas. Y además, a más capturas del sector industrial, más incidentes piratas. Es decir, que parece que hay un aumento de las capturas ilegales hace que parte de los pescadores se dediquen a la piratería y esto nos recuerda un poco a lo de Somalia, ¿no?
Y en este sentido, bueno, digamos que el gran responsable, ahí tienes algunas imágenes que te he propuesto Sí, sí. sobre China. El gran responsable, digamos, es China. China encabeza todos los rankings de pesca ilegal, eh, mientras que hay, bueno, en general los países europeos suelen ser, digamos, los que ocupan los mejores puestos en este tipo de rankings que se hacen. Pero es verdad que China, Taiwán, Camboya, Rusia, Vietnam suelen salir especialmente mal parados. Y para ver una cifra que es brutal, por ejemplo, en el año 85 en África había solo 12 pesqueros chinos. Ahora se calcula que la flota china distante, que está por todo el flota pesquera distante que está en todos los mares y en todos los océanos, son aproximadamente unos 17.000 barcos, ¿no? Madre mía. Por supuesto, son todos subvencionados por empresas públicas chinas, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues ahí las principales empresas implicadas son chinas, ¿no? Y lo que hacen, y lo he propuesto ahí en un mapa que pone pesqueros chinos en América Latina, porque es un buen ejemplo para ver un poco cómo actúan, ¿no? Este es un mapa del año 2019 bueno, como veis, es un mapa de Global Fishing Watch, eh, es una herramienta magnífica porque digamos que es un observatorio de pesca ilegal y tú puedes ver en un mapa como si fuera Google Earth dónde se encuentran en cada momento los pesqueros. Los pesqueros tienen legalmente la obligación de llevar en marcha, de llevar conectado lo que se llama el ICE, el Sistema de Identificación Automática. Bueno, Lo que lo que llamamos sale en Vessel Finder, ¿no? esto es lo que salen de ese país, ¿no? Digamos, como si fuera el GPS, ¿no? O sea, tienen que tener obligatoriamente encendidos, salvo que en determinadas zonas que se permite el apagado. Pues, por ejemplo, pues, zonas piráticas, donde hay riesgo, porque es verdad que los piratas también llevan, lógicamente, sus propios navegadores para intentar localizar estos barcos. Por lo tanto, ahí incluso se recomienda el apagado del ICE, ¿no? Bueno, pues lo que hace Global Fishing Watch, que recomiendo visualizar sus mapas porque son muy espectaculares, incluso puedes poner el nombre de un barco y ver dónde ha navegado desde el año 2012 hasta la actualidad, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante porque te permite hacer seguimiento incluso pues, de pesqueros que se dediquen a la pesca ilegal, por ejemplo, ¿no? O porque este pesquero en este momento ha apagado el ICE cuando no tenía que haberlo apagado porque no está en zona de riesgo, por ejemplo, ¿no? Pues te puedes imaginar que está haciendo una actividad ilegal, Sí, sí, o al algo menos chungo está haciendo ahí. ilícita, algo chungo. Entonces, aquí lo que hacen los chinos, por ejemplo, como veis, en 2019 se encontraban, por ejemplo, entre enero y mayo, pescaban, como veis, siempre en los límites de la zona económica exclusiva. Es decir, como veis, alrededor de América Latina hay unas líneas por fuera, ya en zona marítima, y esas líneas representan el dominio marítimo del país. Es decir, eh, por resumirlo rápidamente, son las zonas económicas exclusivas, Justo. ¿no? De manera que eso abarca hasta las 200 millas desde la costa. Todo país tiene derecho a administrar sus recursos marítimos, pesqueros, petroleros, hasta 200 millas de la costa. Para pescar en esas aguas, te tiene que autorizar el país y tienes que pagar una licencia. Por ejemplo, España, eh, Cabo Verde, por ejemplo, seguir en el Golfo de Guinea. Cabo Verde, el 70% de los productos pesqueros los pescan pesqueros españoles. Y lo que hace Cabo Verde es exportarlos a España, por lo tanto, ¿no? Entonces, España paga una licencia para tener allí los pesqueros, estas empresas pagan la licencia y a partir de ahí pueden faenar legalmente, digamos, ¿no? Bueno, pues lo que hace esta flota pesquera, como veis, y luego veremos alguna imagen aún más terrible, quedarse en el límite de la zona económica exclusiva. De manera que estuvieron entre enero y mayo por Argentina y luego fueron subiendo, mayo, julio, que lo pone ahí de tránsito, hacia el Perú. Mientras que otra flota que Esto hay venía, que entenderlo que es como una especie de ciudad flotante y van moviéndose pescando. efectivamente, ¿no? Porque son además congeladores, es decir, lo capturan, lo congelan ellos mismos, por supuesto no van a ningún puerto, que eso por lo menos podría dejar algún Sí, beneficio sí. en el país, ¿no? Pero no, lo congelan ellos y salen para China. Entonces, mientras que unos venían desde Argentina hacia el Perú, otros en las mismas fechas estaban en las Islas Galápagos y al final se encuentran todos en el área de Ecuador y Perú. Estamos hablando de algo así como 300, 400 pesqueros que justo están faenando en el límite de la zona económica exclusiva, justo ahí, mientras que esos puntitos que veis más pequeños, digamos que serían las embarcaciones artesanales peruanas, ¿no?
es decir, los que están cumpliendo con la ley, es decir, los que están Sí, pescando sí, en sí. sus aguas, frente a todos los pesqueros chinos que, como vemos, pues se dedican a la pesca del calamar en esta zona. En la siguiente imagen, hay dos imágenes más aquí que tengo preparadas. Una es un radar eh, en la cual vemos, en el radar se ve justo la línea que marca el límite de la zona económica exclusiva, y lo que están haciendo estos pesqueros chinos es que en cuanto llegan al límite apagan el ICE, apagan ese GPS entre comillas, se meten en la zona marítima del país, O no sea que tienen ahí derecho. podría haber muchos. Bueno, estos puntitos ya los pillan aunque tengan la is quitado, sí, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Entonces, ya se meten dentro de las aguas, pescan lo que quieren, salen y cuando salen vuelven a encender. De manera que hay una última imagen donde podéis ver que son como todo puntos luminosos sobre el agua, cientos y cientos de este tipo de puntos, que son estos buques factoría, pescan, congelan, etcétera, hacen todo el procesamiento allí. Y claro, para un país como Perú, e incluso para un país como Argentina, es imposible tener capacidad naval para controlar, para ver si realmente están entrando o no están entrando en esas 200 millas, que es el límite Claro. en el que pueden Y acceder, esto ¿no? que me dicen por qué saltamos a América, lo estamos poniendo porque es un ejemplo del mapa. Sí, porque Podríamos haber cogido a lo eso es, mejor lo mismo en el Golfo de Guinea. ¿Qué pasa? claro, Que a lo mejor esos países todavía tienen peores sistemas de guardacostas que los países de efectiva, América. Es decir, claro, efectivamente, si un país como claro, Argentina, claro. a pesar de todos los problemas No, tío, económicos que bueno, tiene de hecho, Argentina, estoy hablando ahora mismo con un futuro invitado que es Horacio, jefe de un museo sí, de la Armada Argentina. O sea, no es, claro, claro, fenomenal, que no es lo claro, mismo el sistema de guardacostas argentino y le cuesta efectivamente. mantener estas. Y efectivamente, claro. Y han llegado a arrestar a algún pesquero, etcétera. Pero esto, en el caso del Golfo de Guinea, es completamente impensable. Incluso lo que hace China es firmar acuerdos con algunos países, por ejemplo con Liberia. Pues igual que España firma con Cabo Verde, pues imaginaos que China firma con un país del Golfo de Guinea y le dice, venga, yo te doy 400 millones de dólares al año y a cambio voy a capturar X toneladas de pesca. Pero luego ese país no tiene ninguna capacidad para saber si están capturando esas toneladas de 50. pesca o 10 veces Sí, más las sí, toneladas de claro, pesca claro. o 100 veces más. Con lo cual, en el fondo son acuerdos siempre con una cierta trampa, ¿no? Porque es verdad que luego, si no tienes capacidad de vigilancia y de monitoreo, pues lógicamente es muy difícil. Sí, sí. No, esto es increíble. O sea, Mm, alguien dirá, no, es que los europeos también lo hacéis. No, no, pero yo llevo mucho tiempo ya concienciado y nuestros mercados de cumplir unas normas básicas en cuanto a la pesca. Es sí, decir, yo ya me es acuerdo, verdad, es verdad que España tenemos flotas de pesqueros. ¿No te acuerdas sí, tú? Que es bueno, es más o menos de mi edad, aquello de los bacaladeros del fletán. la guerra del fletán Fletán, en la guerra Canadá. fletán en Canadá. Sí, 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 que y, estuvimos a punto de romper relaciones sí, diplomáticas, sí, ¿eh? sí, No, sí, sí. no fue ninguna broma, No, no, no no. fue ninguna broma en los 90. Pero es verdad que España ha tenido tradicionalmente, digamos, una mala fama. Nuestra flota pesquera ha sido una de las más importantes del mundo, ahora vez menos. Y es verdad que, digamos, que en tiempos pasados hemos tenido una mala fama desde el punto de vista de que no hacíamos las cosas bien, No ¿no? sé, ¿sabías la Y ley esto en es, Islandia de que se podía matar vascos? sí, Porque efectivamente, eran los que iban sí, a coger el bacalao ahí. claro, claro, ¿no? Entonces, esa mala fama, que yo creo que ha sido merecida, es decir, no es, las cosas son como son y no pasa nada por reconocerlo, sí que es cierto que en los últimos años España eh, es, de hecho, puntera en la lucha contra la pesca ilegal, sobre todo a partir de la ley de pesca, ¿no? Del año 2014. Y lo hemos visto, por ejemplo, bueno, hasta el punto de que organizaciones ambientalistas como la Fundación de Justicia Medioambiental, o sea, todas estas que vienen estudiando desde hace años, el Fondo de Vida Salvaje, etcétera, las tradicionales que vienen investigando el tema de la pesca ilegal, ponen a España hoy como ejemplo de legislación para hacer frente a la pesca ilegal. Por lo tanto, y desde el propio sector ya no es lo que era. Es decir, también hay una lucha por la sostenibilidad, hay una mucha mayor concienciación y de hecho lo que le preocupa al sector ahora es precisamente esto, ¿no? La mala praxis de pesqueros de otros países como China, ¿no? Y incluso desde el punto de vista legal o de persecución procesal y penal, hemos tenido operaciones como las operaciones Sparrow, que por algo se llaman así, ¿no? Por los piratas del Caribe, y que han sancionado con multas millonarias a empresas gallegas, por ejemplo, implicadas en la pesca
ilegal y además inhabilitarlas para que no puedan obtener subvenciones y ayudas públicas, ¿no? Por lo tanto, es verdad que en el pasado hemos podido tener una imagen merecida, pero también es verdad que en estos momentos no es así No, para no, no nada tengo dudas ni ninguna. generalizado. No, no tengo Sí, sí. dudas ninguna. Mm, Pues vamos a ir avanzando. ¿Cómo se lucha contra esto? sí, Claro, porque aquí puede entrar la teoría buenista, se lucha con ayudas, evitando que los pescadores se vean tentados, ¿no? Otros pensarán, sí. no, la culpa todo es de no sé quién, pues hay que quitar a ese de allí y ponen a otro. Y otros dirán, no, no, estos son todos unos capullos que hay que matarlos a todos. Y, y para mí hay que mezclar un poco de todo, ¿no? Sí. Bueno, pues la respuesta que se le da tanto a la piratería como al problema de la pesca ilegal viene desde distintos frentes, ¿vale? Entonces, por un lado están los países de la región, aquellos que pueden, a Mm, poner un ejemplo ahora con Nigeria. Luego hay iniciativas regionales que tienen más o menos éxito de los países de la región, porque muchas veces, bueno, pues porque los países no tienen las mismas capacidades ni la misma voluntad política. Hay países, pues, yo qué sé, como Sierra Leona, por decir algo, uno de los países más pobres, con más problemas en la zona, que lógicamente pues le pasa un poco como le pasaba a Somalia. Cuando llegaban autoridades europeas y le decían a Somalia, es que hay que luchar contra la pesca ilegal, y le decían, bueno, pues si yo tengo contra los piratas y tal, ¿no? No, si yo tengo aquí al Shabab, a los terroristas, ¿no? ¿Cómo quiere usted que me que me- esté preocupando yo a mí que me de los importan asaltos esos. piratas? Yo tengo una guerra civil aquí, Sí. estoy negociando con señores de la guerra todo. Bueno, pues evidentemente a veces hay preocupaciones que tenemos los demás, pero que ellos no tienen y es razonable. Yo por eso mezclo dos temas, la piratería, que es una preocupación, digamos, externa, por decirlo así, y la pesca ilegal, que realmente es una preocupación propia de estos países. Entonces, hay respuestas a nivel estatal, a nivel regional y luego también de la comunidad internacional, muchas veces a través de organismos de Naciones Unidas, etcétera, Interpol, que intentan promover ayudar a estos países con distintas soluciones. Por poner un ejemplo de respuesta estatal, además yo creo que te he propuesto un par de imágenes, que es Mm. el caso de Nigeria, ¿no? Nigeria, bueno, estas son cosas que pasan y que uno no se imagina hasta que no las estudia. Nigeria lleva con piratas desde hace lustros, pero no tenía el delito de piratería en su código penal. Esto es una de esas cosas Ajá. que son difíciles de O sea, explicar, los pero asimilaban al ladrón, o lo que fuese, ¿no? efectivamente, Sí. ya está, ¿no? Entonces, no podías. Bueno, la verdad es que luego estas cosas pasan también en los países occidentales, No, no, porque claro, quiero porque a lo recordar, mejor alguno dice, bueno, esto lo quitamos ya porque no existe. No, no. en España, el Código Claro, Penal del año 92 suprimió el delito de piratería porque se consideraba anacrónico, hasta el punto de que cuando se detiene a los de piratas alacrán, ¿no? de la Alacrana, lacrana, no sí, se sí. les puede acusar de piratería, hay que acusarlos de secuestro. Y de hecho se reformó el Código Penal nuevamente para incluir el delito de piratería. Pero para que nos hagamos una idea, en el caso de Nigeria, pues hasta el año 2019 no aparece este delito de piratería, ¿no? Afortunadamente ahora ya tiene una ley, incluso han sido capaces de arrestar y condenar a piratas, ¿no? Pero sobre todo Nigeria hace un par de años puso en marcha dos proyectos muy importantes relacionados con la seguridad marítima. Por un lado, un sistema de vigilancia masiva de diseño israelí, que se conoce como el ojo de halcón, Falcon Eye, y que le permite, pues como decíamos antes, monitorizar toda su zona económica exclusiva, es decir, hasta las Mm. 200 millas, pero incluso va más allá, porque por el oeste llega a ver la zona económica exclusiva desde Costa de Marfil y por el este incluso llega hasta Camerún y Angola, ¿no? Bueno, pues este sistema le permite, digamos, que la conciencia situacional de lo que está ocurriendo en sus aguas, pues lógicamente ya no tiene nada que ver con lo que pasaba anteriormente. Y luego hay un segundo proyecto que ha llevado a cabo que se llama Deep Blue, que es muy interesante porque lo que hace es disponer, por un lado, de un sistema C4I, digamos, bueno, un sistema de un centro de comando, control, etcétera, en el ámbito terrestre para recopilar inteligencia, para recopilar datos, y luego ha puesto en marcha una unidad de seguridad marítima con 600 efectivos, que son los que van a desarrollar las interdicciones, digamos, las operaciones de lucha contra los piratas, e incluso también pues, aeronaves para monitorizar en la zona económica, helicópteros de búsqueda y rescate, por supuesto drones, vehículos no tripulados, lanchas interceptoras, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad, y antes lo veíamos también en esos mapas de piratería, como en el año 2023 lo cierto es que ya apenas se producen
actos de piratería en aguas nigerianas. Es decir, Nigeria ha conseguido que no se produzcan actos de piratería en sus aguas gracias a la adquisición de estas herramientas, ¿no? Eso ha provocado, por un lado, que, como decíamos antes, haya más ataques de vandalización de oleoductos o incluso en aguas interiores, y que también, a su vez, se hayan ampliado ataques a otras zonas, a otros países de la región. Otro problema o otro ejemplo de respuesta ante esto, por ejemplo, España. España, desde el año 2010, y creo que he puesto por ahí una El imagen, Audaz ¿no?, 2020, ¿no? del Audaz, esto es, ¿no? España desarrolla estos, desde el año 2010, en lo que se llama el despliegue africano, ¿no? Son rotaciones, normalmente de unos 3 meses, en los que un patrullero de la Armada pues hace acto de presencia allí para desarrollar labores de vigilancia, sobre todo también en acuerdos con países de la región a los que se visita, con los que se llevan a cabo, bueno, pues digamos un poco fortalecimiento de las capacidades de estos estados, por ejemplo, pues Mauritania, Senegal, Cabo Verde, aquellos que lo piden, que es cierto que cada vez lo piden más, porque es una actividad que también gusta, digamos, a estos países receptores, Aquí ¿no? entran los famosos BAM, ¿no? Eso es, aquí entra el BAM, es un tipo de buque que la verdad es que es muy hábil, es muy útil para este tipo de acciones, y así lo ha demostrado. Entonces, bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, el caso del Audaz, cómo fue visitando distintos puertos a la ida y a la vuelta, donde, bueno, pues básicamente lo que se hace son, pues eso, intentar fortalecer las capacidades marítimas, las relaciones con estos países, e incluso en algún caso, recuerdo el Serviola, en un par de ocasiones llegó incluso a asistir a algún barco que, mientras navegaba en la zona, fue atacado por piratas. Por lo tanto, incluso les ha tocado hacer también acciones, digamos, de interdicción, ¿no? Que a lo mejor en principio no están previstas, pero que pueden ocurrir, y que ha ocurrido, que ha habido pues bueno, la fortuna de que se ha producido un incidente cerca de donde se encontraban y han podido socorrer a una embarcación atacada, ¿no? Y luego, ya apoyándome en esto de los BAM, ahora lo que se ha puesto en marcha por parte de la Unión Europea, que creo que también he puesto una imagen por ahí, es el concepto de presencia marítima coordinada. ¿Qué quiere decir esto? Lo cierto es que nos encontramos con muchos países de la Unión Europea y de otros países que envían barcos igual que hace España. Igual que hemos visto el patrullero Audaz en esa imagen, cada 3 meses, etcétera, nos encontramos con otros muchos países. Es el caso de Francia, de Portugal, de Italia, recientemente de Dinamarca, son países ajenos a la Unión Europea. Por ahí ha estado India, está Brasil, quiere estar China, que envían buques como estos, fragatas, patrulleras, etcétera, a esta región, porque, bueno, son países que muchas veces son antiguas colonias, en el caso de Portugal, de Francia, de Gran Bretaña, y que tienen intereses en la región y que de alguna manera mantienen esos lazos diplomáticos también en el ámbito de las marinas, ¿no? ¿Qué ha dicho la Unión Europea? Bueno, pues lo que ha dicho la Unión Europea en 2021 es: no tiene sentido que cada país esté mandando allí sus buques de manera, digamos, no coordinada, y lo razonable sería que intentáramos mandar los buques de manera coordinada con el fin de que haya presencia naval de buques de guerra de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, todo el año, a ser posible, al menos todo el año, salvo el mes de agosto. Bueno, pues esto se ha puesto en marcha, un programa piloto que se llama así, Presencias Marítimas Lo del Coordinadas. mes de agosto, ¿qué es? Porque se toman vacaciones. Bueno, sí, No, porque no, es que muchas va, me veces llama la atención, me hay llama que la dar, atención. claro, hay que dar, al final, bueno, al menos en el primer año de su puesta en marcha se decidió que el mes de agosto, que en principio tampoco es un mes de especial actividad delincuencial por las influencias también de los vientos, etcétera, pues se decidió que podía ser un mes pues un poco de descanso también, ¿no? Lo ideal siempre es tener presencia todo el año, pero bueno, también es verdad que no es tan fácil a veces recopilar y conseguir acumular fuerzas para este tipo de operaciones. En este caso, además, bueno, pues se pone en marcha esta presencia, y además, bueno, pues la idea, por ejemplo, España pues se compromete a estar presente 7 meses y medio, pues Dinamarca 4 meses, Italia 8 meses, Francia 11 meses. Bueno, la idea es un poco coordinar esta presencia precisamente para que, bueno, pues a veces hay duplicidad, es decir, no tiene sentido que llegue un barco francés a un puerto
en Gabón y a la semana llegue el español. Quiero decir, también se trata un poco de, porque muchas veces cuando evalúas los programas de fortalecimiento de capacidades marítimas de estos países, muchas veces la queja que te dicen, a mí me llegó a ocurrir hace unos años cuando estuvimos evaluando para un programa de rutas marítimas críticas de la Unión Europea que hacía esto, fortalecer capacidades marítimas en África Oriental y en África Occidental, pues muchas veces te decían, pero ya están ustedes aquí, pero si hace 2 semanas estuvo el de Francia o hace un mes estuvo el de Naciones Unidas, ¿cómo no se ponen ustedes de acuerdo? O sea, siempre nos visitan para lo mismo, pero bueno, pues es verdad, Ya vino ¿no? el comercial hace 2 días. Efectivamente, ¿no? Pues esto es un poco lo que ocurre pero también en estos ámbitos, ¿no? En el ámbito diplomático, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es eso, ¿no? Manteniendo siempre, primero, que es de forma voluntaria. Aquí ya no estamos hablando de una operación Atalanta, porque aquí la cadena de mando sigue siendo nacional, ¿no? Pero sirve para compartir análisis, para información, para coordinar, digamos, las acciones y, como decía antes, también para evitar un poco duplicidades. Pues, Y eso es básicamente, digamos, lo que... bueno, luego, por ejemplo, en materia de pesca ilegal es interesante, eh, por ejemplo, la política que lleva la Unión Europea es muy interesante. La Unión Europea, eh, digamos, que solo autoriza la entrada de productos pesqueros que estén certificados como legales, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estableció en el año 2010 un sistema de tarjetas, digamos, como si fuera un poco el fútbol, por el cual aquellos países que consideran la Unión Europea, por ejemplo, países del Golfo de Guinea, que no adoptan suficientes medidas para luchar contra la pesca ilegal, les sacan una tarjeta amarilla. Y llega a una negociación con ese país para que adopte una serie de medidas determinadas, las que sean, por ejemplo, pues un mayor control de los barcos que están faenando en su zona, cualquier una cuestión de cambio legislativo para promover algún tipo de mejoras, etcétera, ¿no? Y si el país no hace caso o ignora el tema, lo que hace es sacarle una tarjeta roja. ¿Y eso qué supone? Supone que ese país no va a poder exportar pescado a la Unión Europea. claro. Este sistema es interesante porque la verdad es que ha conseguido avances curiosos y serios, ¿no? Por ejemplo, en enero de este año le ha puesto una tarjeta roja a Camerún, ¿no? Porque no es capaz de controlar a su propia flota pesquera, ¿no? Y adoptar medidas de prevención de pesca ilegal. Por lo tanto, es algo que se ha ido haciendo con diversos países y luego ha tenido éxito, ¿no? Y es curioso porque a veces no siempre es en el fondo es una coacción, ¿no? Pero no siempre es el aparato militar o el de seguridad el que consigue avances. En este caso, yo eso incluso... la parte económica a veces tiene más Y en éxito. la parte económica me acuerdo cuando salió aquel libro de... ahí cómo era, el libro negro de las marcas, que Sí, generó sí, muchos sí, problemas a muchas marcas que salían con problemas de explotación infantil. Las propias sí, marcas empezaron a crear criterios de calidad, etiqueta de claro, calidad. Eso, a ver, efectivamente. es cierto que para Europa y para a lo mejor países de nuestro ámbito cultural funciona, pero cuando, Sí, claro, cuando Camerún, tarjeta roja, y deja de vender a claro. Europa, llega uno y dice, para mí, mientras el pescado esté barato, Sí, mándame sí, 50 millones de estos para China, ¿no? Claro, claro, al final, África está entrando mucho también en otros aspectos económicos China, porque mira para otro lado en cuanto a, bueno, a derechos humanos, ecología, medio sin ninguna ambiente, duda. claro. Y esto es un Cuando problema, ¿no? Cuando tú vas de exquisito, el otro va de cualquier cosa. Claro. la clave de la cooperación internacional en este tipo de ámbitos es que el país con el que cooperas vea que él también se beneficia. El problema es que se beneficia a largo plazo, ¿vale? Porque, claro, el problema de la pesca es que, bueno, el 90% de las especies está sobreexplotada, ¿no? Sí, Entonces, sí. es verdad que, y además, cada vez se consume más pescado porque es un síntoma de nivel de vida, de calidad de vida. Es decir, según aumenta el consumo de pescado a nivel mundial porque aumenta la calidad de vida a nivel mundial. Entonces, esa correlación existe, ¿no? De manera que, lógicamente, un país de este tipo que esté pensando a largo plazo, le interesa más una política como la que le ofrece en este caso la Unión Europea que lo que le pueda ofrecer a China. Pero es verdad que, bueno, frente a los que a veces hablan del neocolonialismo europeo en África y tal, pues efectivamente ahí está China, No, no. Creo que no que tiene el refrán de salieron de Guatemala para meterse en Guatepeor
Sí, sí, en el fondo Lo- es otro tipo de imperialismo, ¿eh? Además, muchas veces para construir obras o para hacer infraestructuras que incluso las hacen los propios chinos, que los traen desde allí, etcétera, ¿no? Y que muchas veces tampoco queda tanto beneficio en los países locales, ¿no? Esto también es algo que yo creo que las autoridades, porque hubo un libro magnífico cuando yo empezaba a estudiar estos temas de seguridad marítima, yo creo que era el 2008, así, de China en África, que luego se tradujo al español, de un investigador inglés, y era maravilloso, te explicaba cómo entraba África, cómo entraba China en África, ¿no? Y tal. Pero yo creo que, bueno, al final se empiezan a dar cuenta, ¿no? De que también en el fondo es un imperialismo que es cierto que a veces nos quejamos del colonialismo francés, de la France Afrique, etcétera, y que es verdad, pero que también es verdad que es a largo plazo yo creo que, que es evidentemente imperialista también, en el sentido de que el beneficiado o el que pretende ser beneficiado desde luego es Pekín. Sí, sí, no tengo dudas ninguna. Mm. Pues más o menos tenemos la navegación completada, vimos todos los puntos y vamos a ver alguna pregunta que nos dejaron ahí en el Fenomenal, casillero de muy preguntas bien. y tengo ganas de seguir navegando contigo en este tema porque me parece muy interesante, porque a veces se nos olvida, ¿no? Cuando vas al supermercado, ¿no? ¿De dónde te viene eso? Y a veces te ¿De qué viene vienen las ahí cosas? pesca en la no sé dónde, ya, y ya vas Claro, orientando, ¿no? claro. Sí, sí. Pues hay unas preguntas que completan lo que estás diciendo, algunas las salto Mm. porque ya las dijiste, ¿vale? Vale. ¿Qué opina el invitado de que haya cruceros de placer que vayan artillados con cañones sónicos, que normalmente se ocultan a los pasajeros? ¿Te suena a ti eso? Sí, sí. Bueno, uno de los, cuando se empezó a aparecer el tema de la piratería en Somalia, antes del embarque de equipos de seguridad privada, digamos lo que se comentaba desde la industria como medidas no letales, porque lógicamente no son letales como tal, era bueno, pues el uso de cañones de agua, los cañones sónicos, ¿no? Bueno, los cañones sónicos, el problema que tienen es que no son en la práctica muy útiles, ¿vale? Es verdad que un crucero tiene una mayor estabilidad que la que pueda tener un pesquero desde el punto de vista de cómo navega, por ejemplo, pero es cierto que, para que nos hagamos una idea, el cañón sónico se proyecta básicamente en un sentido muy frontal, digamos. Tiene que venir el esquife pirata muy de frente para que le haga algún tipo de efecto. Entonces, no son nada. En la práctica, bueno, yo creo que son poco prácticos hasta el punto de que yo recuerdo un crucero en el que hay imágenes, yo creo, y salen incluso fotos, en el que cuando sufría un ataque, yo creo que era el Melody, que además fue escoltado por un barco de la Armada Española, el Marqués de la Ensenada, el petrolero. Yo recuerdo que cuando estaba atacando le tiraban los propios pasajeros, digamos, las butacas y las sillas por la borda para que no subieran los piratas, ¿no? Eh, yo, en la práctica no son prácticos, no son útiles. Lo que tienen que hacer, lo que hacen en general hoy en día los cruceros es evitar la navegación en zonas de riesgo. En concreto, el Mm. Melody pues bueno, pues fue secuestrado pues porque era un momento, punto álgido, como decía yo antes, que había un secuestro cada semana con 300 ataques, prácticamente un ataque por día. Pues la navegación en esas áreas en un momento así era de altísimo riesgo y estuvo a punto de ser secuestrado. Pero que hubiera sido, pues bueno, imagínense ustedes, estamos hablando de 1.500 Sí. personas en la tripulación y otros 1.000 y pico pasajeros, ¿no? Se de 3.000, 4.000 personas, por no decir barbaridad. Claro, a ver, Entonces, voy a hacer un chiste negro, que a lo mejor esto está. sí, El problema que tenía ese barco era el nombre. efectivamente, ya el nombre te daba a entender algo. Esto Entonces, para los más jóvenes no lo entenderán jamás. no, Melodino. Eh, Pero bueno, os invito a los que no nacieron en los 80, como dice mi hija, papá, es que en los 80, y yo, sí, sí, en los 80 era otro mundo, quién era Melody y ya sabréis. así es. Pobre niña, ¿eh? Pero Pobre es niña importante que, bueno, la historia se mezcla, claro. y menudo padre. Sí, Menudo sí. padre. Pero También, bueno, el bueno, es caso es verdad que que el padre, bueno, no era trigo muy limpio. un gran traficante de Sí, armas. sí, sí. Pero bueno, el caso es que, por eso yo digo, el cañón sónico eh, se pretendía vender como una herramienta no letal y tal. Yo creo que no tuvo mucho sentido, ¿no? Lo que sí que, por ejemplo, ha tenido, lo que pasa para un crucero no sirve,
Lo que sí que ha tenido lo que sí que ha sido una estrategia espectacular, porque ha evitado muchos secuestros, es el uso de habitaciones de parque o ciudadelas, ¿no? Incluso ya salen barcos de astilleros con Con ella, ciudadelas bueno, lógico. preparadas, ¿no? Sí. Claro, y esto sí, porque por ejemplo en el Golfo de Guinea hay decenas de barcos que han evitado el secuestro, porque la habitación del pánico consiste en que se encierra toda la tripulación en cuanto se observa un ataque en un lugar perfectamente sellado, dentro del cual tiene que haber, por supuesto, comida, agua, Y algún arma. si se puede, alguna conexión con el exterior, por supuesto, de manera que, claro, como los piratas no pueden acceder Claro. a esa habitación del pánico, pues acaban dejando el barco porque no se lo pueden llevar. No lo pueden secuestrar, ni pueden llevarse la tripulación ni la carga, ¿no? Es verdad que a veces, por ejemplo, en el Golfo de Guinea lo que han hecho ha sido utilizar explosivos para echar abajo la ciudadela y es verdad que lo han conseguido, ¿no? Incluso ha habido algún muerto entre la tripulación por esos explosivos. Pero Claro, es claro, verdad, es que cuando tienen RPGs y todo, y no estamos hablando acá. claro, entonces, al final es verdad que afortunadamente el uso de ciudadelas sí que está consiguiendo evitar bastantes secuestros. Ese sí que es un medio no letal que yo creo que es un requisito imprescindible para los Claro, eso, siempre que la haya un operación. sistema de barcos rápidos, de respuesta rápida en la zona, guardarte 3 horas o 4 en una ciudadela puedes salvarte, claro. Efectivamente. Ese es otro problema, ¿no? Que luego tú hagas la llamada de socorro y venga alguien. Claro, claro, claro. Las veces en el Golfo de Guinea, una de las cosas que se quejan habitualmente los armadores es que entre un tercio y la mitad de las llamadas de auxilio ni siquiera eran respondidas desde la costa. Claro, es que estamos hablando o de países que no tienen medios o de países, como decía antes, donde la corrupción es enorme, ¿no? Por lo tanto, no es tan fácil, ¿no? Es verdad que hay países que son más serios, el caso de Nigeria, el caso de Ghana, por ejemplo, que se han ido dotando de patrulleras, a veces donadas por Estados Unidos o por China, que también dona y también juega también a la Claro, pues diplomacia. si le roban algún barco pesquero de los suyos, claro. Pues, efectivamente. Entonces, bueno, van todos jugando también a esta diplomacia, como decía antes, de la Marina, ¿no? Pues vamos a otra pregunta interesante. ¿Ya no hay islas o territorios pirata como la isla Tortuga o Somalia en su momento? No, en la práctica es verdad que lógicamente el factor geográfico ha sido históricamente fundamental para el tema de la piratería, ¿no? Las ensenadas, bueno, fijaos, el delta del Níger, no es eso, es el delta de un río, si lo veis en Google Earth veréis Voy. que es como un árbol visto al revés, con todos los ramales de los ríos, de las aguas internas, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que ese tipo de ambientes pues, con ensenadas, con bahías, con islas, efectivamente, sí que han sido muy propicias para la actividad pirata. Hoy digamos que no hay una isla como tal que sea territorio pirata, pero sí que es verdad que sigue habiendo, geográficamente es fundamental el factor, sobre todo en el sudeste asiático ha sido tradicionalmente, los que se acordarán de Emilio Salgari, Claro, Sandokan ahí a Sandokan, todos los. pues siempre existía esto, ¿no? Este tipo de términos históricos, sí, ¿no? Bueno, en lo que el estrecho de La Malaca, tortuga en el Caribe. el estrecho de Malaca, yo siempre oí que como que en los dos lados de estrecho, bueno, había como refugios piratas siempre, ¿no? Y siguen por ahí. Claro, o sea, sí, porque al final hay lugares, digamos que la tradición pirática es muy reciente y hay lugares que es una tradición centenaria, de siglos, ¿no? Pues el sudeste asiático es una tradición centenaria. Pero es verdad que, por ejemplo, en el caso de Somalia, es una cosa muy reciente, Sí, sí, sí. asociada a un estado fallido, o en el caso de África Occidental, pues es también por otro tipo de motivaciones. Es una cosa Sí. relativamente reciente. ¿Se pelean entre los piratas? Es decir, ya hay como hay menos mercado, que haya luchas entre las bandas por el control de alguna zona, o no hay todavía Eh, ningún vestigio. En el caso de Somalia era interesante porque, claro, cuando el negocio estaba tan en auge, eh, a veces había incluso intentos de secuestro de tripulaciones occidentales secuestradas por un grupo pirata y que venía otro grupo pirata y se lo intentaba llevar. Claro, es mucho Entonces, dinero. claro, es que es mucho dinero, ¿no? Como hemos dicho antes, eran 400 y pico millones de dólares. Entonces, al final,
es verdad que, claro, hay un gasto importante que hay que hacer, que es en la vigilancia de los prisioneros mientras están prisioneros, ¿no? Entonces, había que pagar a mucha gente para que estuvieran vigilando en tierra, porque, claro, eh, tú te llevabas el barco, imaginaos un pesquero, el alacrana o un carguero, un petrolero, te lo llevas a tu base pirata en Somalia. Lo primero que tienes que hacer, por supuesto, es pagar al señor de la guerra que controla ese territorio para que te deje tener allí la base pirata. Esa es una parte que hay que pagar, pero también hay que pagar, por ejemplo, a 30, 40, 50 personas que vigilen, que estén no solo dentro del barco, sino que también vigilen en tierra firme que pueda venir alguien, ¿no? Mm. Entonces, esto sí que ha llegado a ocurrir, ¿no? Pero es verdad que según ha ido desapareciendo el negocio, lo que se ha hecho básicamente es dedicarse a otra actividad criminal. No, como os decía antes, 11 años sin secuestrar barcos, bueno, no hay negocio que mantenga la persiana abierta, ¿no? Sí, sí. Cuando no hay beneficios, ¿no? Sin subvención menos. Claro, efectivamente. ¿Ha habido algún pesquero chino ilegal que fuese capturado por algún guardacostas de algún país? A mí me suena que yo Sí, vi hace poco un barco de una armada ecuatoriana, creo que era un barco chino. sí, Sí. Argentina. Bueno, y aquí en el caso que no lo hemos citado, en el caso del Golfo de Guinea, eh, es muy interesante, por ejemplo, la acción de una organización, una ONG, el Pastor del Mar se llama, eh, fijaos, es interesantísimo porque también hablo de ella en el libro. Es curioso porque es una organización que empieza fundada por Paul Watson, que es para que os hagáis una idea, es el militante número 7 de Greenpeace. Es decir, cuando se funda Ah, Greenpeace vale, es el Sea Shepherd, ¿no? Vale, está. eso es, en Canadá, en Vancouver, en 1970, este es el afiliado número 7, es decir, es uno de Ujú. los primeros. Pero consideraba que estos de Greenpeace eran demasiado suaves. Él era más partidario de la acción directa, entonces se dedica durante los años 70 a perseguir, por ejemplo, a los que cazaban focas. Entonces lo que cogía era en Canadá y rociaba las focas blancas con un tinte rojo que no fuera natural, que no afectara a las focas, pero con esto ya los cazadores no podían cazar, por ejemplo, ¿no? Luego se dedicó a perseguir balleneros, ¿no? Hundió barcos de balleneros, incluso con explosivos, incluso españoles, en Vigo, en Islandia, bueno, todos los países, Japón, todos los países que han tenido fama en materia de pesca de ballenas, los persiguió a todos, ¿no? Entonces, consiguió hacer una fama y una flota de barcos que se dedicaban un poco, pues como lo que hacía Greenpeace, a ir por el mundo vigilando la pesca ilegal y quien digamos, se portaba mal desde el punto de vista ambiental. Bueno, pues se hizo muy, muy, muy famoso por la persecución de el pesquero furtivo más famoso del mundo. Se llama Trueno en el estado. Y yo creo que tengo alguna imagen por ahí. Sí, lo acabo de poner hundiéndose. Eso es, sí, eso es. Bueno, este pesquero llegó a tener 10 pabellones, es decir, 10 banderas diferentes, para que os hagáis una idea, ¿no? Y 8 nombres distintos. Y estaba en las listas negras de pesca ilegal de Interpol. Se calcula que consiguió unos 76 millones de dólares de ganancias en una década pescando de manera ilegal la merluza negra, ¿no? Bueno, pues lo que Madre hace mía. Sepper es perseguirlo por 10.000 millas, por 3 océanos, hasta que precisamente enfrente de Santo Tomé, quiero recordar, el patrono del barco decide hundirlo, ¿no? Está harto de que el otro le persiga, de que no lo deje pescar, de que no, y al final se queda sin combustible y decide dejar las compuertas abiertas y hundir el barco, ¿no? Bueno, eh, a raíz de esta operación, va a haber incluso un documental, Seaseper va a tener una fama enorme, y a partir de aquí se va a dedicar, digamos, a acciones completamente distintas. Han pasado de ser, digamos, terroristas o ecoterroristas a ser guardias costeros. Es una evolución espectacular, porque lo que hace ahora Seaseper es que aporta sus barcos, ha ido comprando barcos, patrulleras, incluso algún barco antiguo de la Guardia Costera Norteamericana, etcétera, y lo que hace es ayudar a países, incluso americanos, pero en este caso, ya que hablamos del Golfo de Guinea, a países como Benín, como Gabón, como Liberia, como Namibia, porque lo que hace es ofrecer los barcos y las autoridades de estos países embarcan a efectivos militares en estos barcos y lo que hacen es arrestar precisamente todos aquellos pesqueros, la mayoría chinos, que se dedican a faenar ilegalmente en estas aguas, ¿no? Esto ha sido hasta tal nivel de éxito
que, por ejemplo, el presidente de Liberia les concedió eh, el más importante galardón militar del país, ¿no? La Orden de Servicio Distinguido, por la enorme contribución, porque habían conseguido arrestar a 14 buques furtivos, ¿no? Es interesante porque es un actor privado, en este caso no es estatal. No, es parecido al alacrán, al albatros de Fede. Efectivamente, ¿no? Es un actor privado que pretende tener legitimidad para actuar en el ámbito marítimo cuando las leyes internacionales no se cumplen, digamos, ¿no? Y cuando además la comunidad internacional tampoco tiene mecanismos para vigilarlo, ¿no? Es un poco como una armada defensora de los intereses de la comunidad internacional. En este caso sí que parece un poco como los corsarios con los No, Estados claro, Unidos, esto al ¿no? final firman un contrato de corso, no de corso, es una cesión del barco a la flota y Eso pabellón, es, el nuevo barco de pabellón, le hecho. cambian el pabellón al país. Efectivamente. Claro, claro, sí, De sí. hecho, los miembros de SISEPER lo que hacen es operar los barcos y los efectivos de la Guardia Costera o de la Marina del país están a bordo de sus barcos y lo que hacen es inspeccionar, abordar barcos, arrestarlos en su caso, ¿no? Y para que se hagan una idea, más de 60 buques han arrestado así por pesca ilegal, ¿no? O por otros delitos relacionados por lo tanto, a veces el arresto, cuando no se puede producir por las autoridades estatales, como veis, a veces se producen de esta otra manera. Claro, esto aquí dirá, esto, ¿qué locura es esta? Bueno, pues no se extrañe tanto. Esto es como los helicópteros de la DGT que los pilotan civiles o los helicópteros Claro, 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 sí, a ver. Bueno, sí, sí, sí. Pues siempre a veces hay huecos en el ámbito en el mundo gris de la legislación y tal, siempre hay algún hueco por donde se cuelan las armerías flotantes sí, 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 o las ONGs, como se sepa. sí, sí. Pues dice aquí uno en broma, Wagner Maritime Service. No, Wagner, por desgracia, era Air Space, pero no se Ya, el mantuvo del en el aire Aerospace mucho. no pudo ser, no pudo ser. Tenía un competidor que se lo derribó. Pues vamos a ir finalizando. Ya, verdad que me Muy encantó bien, el programa y a me la gente alegro. espero que le haya gustado y hayan descubierto un poco más sobre la seguridad marítima. Si quieres volver algún día a hablar no solamente de piratas, sino del concepto, bueno, del mar, que es algo que te gusta, esta es tu casa y espero Muchas gracias. que vuelvas para enseñarnos un poco este complejo mundo. Aquí me da para hacer un par de programas sobre unos conceptos que diste. Voy a hacer unos cortos porque hay gente que Sí, no conoce muy bien algunas historias. Esta última del SISEPAL yo no la conocía, la verdad, me acabas de pillar. Yo sí que me quedé con los Greenpeace, sí, con los barcos aquellos que le dio Francia a Greenpeace y tal, pero esta, digamos, ONG patrullera sí, es muy efectivamente. interesante. Sí, sí, Es verdad cómo se sí. evoluciona a veces, ¿no? Del activismo a esta Efectivamente. versión que es, bueno, están haciendo lo mismo, pero desde un punto de vista más legal y es Y interesante además estas evoluciones. y con un impacto mediático brutal. Imagínate, porque al final pues, te apoya Metallica, te apoyan actores, te apoyan eh, gente conocida del mundo del espectáculo, cantantes, etcétera. Consigues una financiación espectacular y eso te permite pues hacerle con una auténtica flota, ¿no? Sí, Para, sí, sí, sí. y es realmente interesante. Además, los barcos con camuflaje y tal, ¿no? Sí, sí, no, no, por supuesto, Sí, con sí, sí, su sí, sí. nombre, con su símbolo, que por supuesto es una calavera pirata. Sí, sí. Entonces, como decía Watson, el propietario, decía, eh, lo que estamos haciendo no está bien cuando iban viendo barcos balleneros por ahí, dice, pero lo que hacen es peor. Entonces, bueno, pues es un poco pues eso, esa mentalidad de la acción directa, en este caso ya llevada, digamos, a un camino Más legal eh, y que más al final legal, va a surtir mejores efectos. exitoso, además Ajá. exitoso. Es Sí. curioso. Pues muchas gracias, Fernando. Y aquí tienen, el que quiera saber más, tiene un pequeño libro, la verdad que es un pequeño libro que se puede leer bien, publicado por la editorial Tirant Lo Blanche y Seguridad Marítima en el Golfo de Guinea. Hay muchos aspectos interesantes de los que vimos, o sea, más tratado, más con más fondo, pero sin llegar a ser académico. Está muy bien, no hay citas que a mí, la gente en lo académico es miles de citas porque es mejor libro, no, tienes lo justo, al final bibliografía y el que quiera saber más lee el libro, no tiene que, yo la obsesión por los pies de página me supera. Bueno, sí, hay que intentar evitar, sobre todo hay que intentar que sean divulgativos. Quiero Sí. decir, no se trata de hacer un rollo para que lo leamos cuatro,
hay que intentar ser divulgativo y darlo a conocer si se puede, pues mejor, si se tiene capacidad y si que a veces sale mejor y a veces sale peor. Bueno, eso como Pero todo. siempre que se pueda, hay que intentarlo. Sí. Pues muchas gracias, Fernando. Y si quieres ya decir Un algo al placer. público como despedida. Pues nada, agradecerte en primer lugar la invitación, ha sido un placer, se me ha pasado volando y eso que hemos estado aquí casi 2 horas. Así que, bueno, que espero que hayamos hecho algo de interés, hayamos puesto ahí una pica en un ámbito que a lo mejor se conoce poco y que, bueno, que también forma parte un poco de la cultura de seguridad, de defensa, que es algo que siempre tenemos que intentar cuidar en España y que espero que, por supuesto, haya gustado. Estoy por redes sociales, cualquier comentario, cualquier cosa que les apetezca o que les haya podido surgir a posteriori, un placer será contestarla. Ambos estamos en X. Eso es, ahora en X. Yo, No, sigo con el compras nombre una de marca Twitter, para destruirla. que es una cosa, el que quiera que lo Bueno, entienda, no, se queda con la plataforma, que es lo importante al final. ese es el objetivo. Sí. Llámalo Llámalo pirata X, o llámalo corsario. eso es. Un Pues placer, muchas Francisco, de gracias, verdad. Fernando, y me despido como siempre a todos, de todos vosotros. Espero que os haya gustado el programa. Si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros a este canal Bellum Artis Historia Militar. Si sois de los que conocéis Bellum Artis Actualidad Militar, perdonad, y no conocéis el de verdad, Bellum Artis Historia Militar, ir a buscarlo. Ponéis Bellum Artis Historia Militar y así os enteraréis del pasado que explica el presente. Y al final, estas cosas que parecen muy modernas y que habían desaparecido los códigos penales, al final existen ahí. Y a lo mejor Fede, nuestro amigo Fede, eso de sacar un contrato de corso y firmarlo, quién sabe si algún día lo veremos. Ya hay PMCs, ya hay mercenarios, ya hay condotieros y tal, como en los viejos tiempos, pues puede que dentro de poco veamos barcos corsarios navegando por las mares y tal. Y bueno, ya tenemos una ONG corsaria que no... seguro que hay alguna similitud. Pues si os ha gustado el programa, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros. Nada más, gracias y hasta la próxima oportunidad para conocer este mundo complejo. Si queréis apoyarme, ahí invitarme un cafetito en Patreon, PayPal o Bizum. Está ahí para que me ayudéis a seguir contando historias. Si sois muchos los que me ayudáis, puede que pueda invitar a mi mujer a un crucero de esos que tienen altavoces para defenderse de los ataques. Si monto en uno y hay un altavoz de esos, os lo haré un directo para que lo veáis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis Actualidad Militar. Alguien dirá, Paco se está liando, cierto. Pero recordad, la historia fue actualidad.